Nos provoca un enorme pavor todo aquello que no podemos ver, y respetamos con reverencia todo lo que no podemos explicar. Con estas palabras da inicio la historia de Bleach, siendo dichas por el personaje de Rukia, una segadora de almas encargada de llevar a los fantasmas a su descanso eterno, a la vez que protege tanto a los vivos como a los muertos de los Hollows, fantasmas corrompidos por emociones negativas y que fueron transformados en monstruos. El inicio de Bleach es brillante, porque tras pasar de esta primera escena viendo a Rukia dispuesta a combatir con estas bestias, posteriormente vemos la introducción de nuestro protagonista Ichigo, el cual está golpeando a unos matones por romper la ofrenda que se le había dejado a una niña fallecida. Estas dos escenas funcionan perfectamente como introducción. Con Rukia su color es azul y el ambiente es uno nocturno, reflejando tanto la personalidad fría del personaje al ser mucho más estricta con sus emociones y el tratar de no exteriorizarlas, ejemplificando las partes de la historia con un enfoque más serio y dramático. Además que Rukia protege a los humanos de los peligros que no puede ver, como son los Hollows. Su contraparte, la escena de Ichigo, es de color naranja, en un ambiente de mañana reflejando su personalidad más eufórica y con tendencia a exteriorizar su enfado con los gritos, y ejemplifica la parte cómica de la historia, como por ejemplo humillando a los matones, mientras protege a los muertos de aquellos peligros que representan los humanos, ya que se nos revela que Ichigo puede ver al fantasma de la niña. Como observamos, en estos escasos minutos ya nos establecieron ambos tonos que va a tener la serie, el cómico y el serio. Nos presentan cómo los personajes intentan proteger la integridad de los vivos y de los muertos de los peligros que pueden verse y otros que no, el cómo con sus respectivas personalidades y herramientas buscan proteger y defender a aquellos que no lo pueden hacer. La columna principal de Bleach es sobre una batalla contra el destino, el trauma, el aceptar la pérdida y no enfocarnos en el pasado, el de valorar la vida. Sin más dilación, bienvenidos al análisis de la saga del Shinigami Sustituto. Ichigo es presentado como un estudiante de preparatoria capaz de ver fantasmas, a la par que parte de su familia también puede hacerlo. Al día siguiente de camino a su escuela, el protagonista logra notar al fantasma de la niña que está siendo perseguida por un Hollow. Ichigo intenta huir con ella, pero es incapaz de protegerla ante semejante bestia. Sin embargo, una figura extraña logra derrotarlo, revelando ser Rukia. Este momento es muy importante porque es el primer encuentro entre estos dos personajes, que en retrospectiva cobra más fuerza porque una vez que conocemos que el objetivo de Ichigo es el de proteger tanto a sus seres queridos como a tantas personas pueda, es aquí donde ve que aquella fuerza que no posee para proteger a la pequeña fantasma sí la posee Rukia, por lo que su primer encuentro nos da una connotación muy importante, no solo para ver cómo visualmente los segadores de almas protegen a los muertos y a los vivos, sino el significado simbólico tras su primer encuentro, la incapacidad del protagonista por proteger a alguien, pero ese poder y la forma de hacerlo estando frente a él, una forma que tiene de romper el destino que lo obliga a dejar desprotegida a la gente que aprecia. Además, hablando de la dirección, podemos apreciar cómo las dos primeras escenas donde nos presentaban a los personajes aquí se unen, ya que se decide usar el mismo filtro que hace ver a los colores blancos más borrosos y que se usó en las escenas introductorias para establecer cómo se verá artísticamente los momentos en donde se vean fantasmas o estemos en el plano espiritual. Esto es más notable porque antes de esta escena y después no se usa dicho filtro, por lo que este estilo lo veremos siendo ejecutado cada vez que alguno de los personajes esté en el plano de los fantasmas o pueda verlos. Ichigo, intrigado con este momento, le da vueltas y de repente Rukia aparece dentro de su cuarto, buscando la presencia de un Hollow. El estudiante se da cuenta de su presencia y decide patearla, por lo que retomamos el tono cómico que se nos había planteado. Rukia explica a Ichigo que es una segadora de almas y su función es hacer transmutar a los muertos a un lugar mejor y exorcizar a los Hollows, que intentan comerse a los muertos o a los vivos. Mientras el pelo naranja menciona que no cree en sus tonterías burlándose de sus dibujos, se percata de la presencia de algo que Rukia pasa por alto hasta que es demasiado tarde y otro Hollow aparece intentando atacar a la familia de Ichigo. La segadora intenta combatirlo y menciona al chico que a personas con un alto nivel espiritual son los que más atención les llaman a los Hollows, y por ende el monstruo venía buscando a Ichigo. El joven, pensando que es su culpa, decide exponerse ante dicha bestia para que solo lo ataquen a él y no a su familia, y en un intento de protegerlo, Rukia se pone frente al monstruo, dando cabida a que lo dañe y que se encuentre muy débil para luchar. Entonces Rukia decide darle sus poderes a Ichigo para derrotar al Hollow y así salvar a su familia, por lo que el joven acepta mientras ambos dicen sus nombres, y el pelo naranja se transforma en un segador de almas, destruyendo al Hollow, así terminando el primer capítulo. En líneas generales me parece un buen inicio. No solo te establecen el lore principal, sobre las almas, segadores y Hollow, siendo el mundo tan fascinante, la atracción principal para seguir viendo y conocer más de él,
también estableciendo correctamente el tono cómico absurdo, pero respetando los momentos serios para que ningún estilo moleste al otro. Por ejemplo, cuando Ichigo y Rukia se conocen, se trata como algo gracioso, pero una vez que la amenaza Hollow se hace presente, se trata el tema con total seriedad, delimitando muy bien cuándo hay que tomarse totalmente en serio las cosas y cuándo no. Sin embargo, tengo un problema con el personaje de Ichigo, y esa es su actitud. Sí, a posterior sabemos que Ichigo es alguien amargado y que se molesta fácilmente porque trae consigo un trauma muy fuerte con la muerte de su madre, y esta personalidad es su forma de llevar su duelo afrontando la pérdida. Pero el detalle está en que en estos primeros capítulos no sabemos eso, y resulta más molesto que otra cosa. El personaje al estar siempre molesto y gritando se vuelve irritante, ya que al ser el protagonista siempre lo vemos con sus emociones al límite, y puede ser agotador y más cuando no sabemos el por qué es así. Les daré un ejemplo. Naruto sufre el mismo caso, un chico súper extrovertido, molesto y que siempre parece hacer maldades. Sin embargo, al conocer su pasado y saber que fue alguien que siempre estuvo solo, fue ignorado y repudiado por su aldea, se justifica su personalidad, ya que él siempre quiso que lo notaran aunque fuera haciendo travesuras. Y además teniendo un objetivo claro, el cual es llegar a ser el líder de su aldea. Por lo que empatizas con él al saber que esa actitud tiene un motivo detrás, una razón de ser, ya que quiere llegar a ser un líder amado. O tomando a nuestro ejemplo estrella del canal, Guts, quien actúa usualmente de una forma neutra en el primer capítulo, como si no le importara nada, y mientras más avanzamos es donde se vuelve alguien despreciable y causa curiosidad el por qué actúa de dicha forma, ya que esa parte sanguinaria de su personalidad no siempre está presente. Aunque se dan indicios de un pasado traumático, impacta más el que no siempre esté en un modo tan exagerado, y nos dé curiosidad el saber el por qué cambia su actitud tan drásticamente. Asuka de Evangelion es otro personaje molesto que actúa con vanidad y grita a sus compañeros, pero este personaje tiene la ventaja de ser uno secundario y por ende su actitud se ve menos protagónica, por lo que no está presente todo el tiempo. Además, personajes como Shinji, al tener una actitud más neutral, o Rei, al tener poca o nulas emociones, hacen que las dinámicas entre todos los personajes se complementen. Mientras tanto, con Ichigo no hay una motivación que sepamos de momento que justifique su actuar, y eso se nos revela hasta el capítulo 7. No hay momentos de paz en donde el personaje se vea más neutro y así pueda destacar su personalidad explosiva cuando sea el momento necesario. Sin embargo, solo con los 2 primeros capítulos tengo este problema, y eso es porque a posterior, al introducir a personajes como Chad, Orihime o Tatsuki y tener personalidades variadas, complementan a Ichigo y hacen el mismo efecto que con Asuka. Puedo entender que Ichigo se enfade con aquellos matones por deshonrar la memoria de la niña o con su padre, quien tiene una extraña relación y siempre luchan amistosamente, pero ya es demasiado cuando Rukia amablemente le explica cómo funcionan los segadores y este decide gritarle, o su pobre hermana que solo le pregunta si había visto su pijama y también decide gritarle. ¡Es perfectamente creíble! ¡Al igual que los cuentos de hadas! ¡Pero tú! ¡Oye, ¿quieres callarte de una vez! ¿Cuál es tu problema? ¿Vestidos también desapareció? ¿Por qué necesitas preguntarme todo lo que pasa? ¿Crees que me importa? Además que la serie lo pone en situaciones donde solo puede expresarse de esa manera una y otra vez. Esto se hubiera resuelto si nos hubieran dado indicios de que Ichigo había perdido a su madre por un asesinato, ya sea mencionándola cuando ataca el Hollow, a sus hermanas, diciendo que no quiere perder a alguien más, o cuando se nos presenta golpeando a los matones. Así el espectador sabría que Ichigo actúa así por el trauma de haber perdido a alguien querido, sin revelar del todo su pasado. Entramos al capítulo 2, en donde Ichigo piensa que todo fue un sueño, pero ve que su casa está parcialmente destruida por el Hollow, aunque es el único miembro de su familia el cual recuerda esto, y en la escuela conocemos a sus compañeros y demás personajes importantes, en este caso Orihime, una chica dulce y tierna, la cual es la única que Ichigo al menos no intenta ser grosero, y tan es así que ni siquiera sabe cómo actuar cuando chocan ambos. Posteriormente vemos que Rukia se inscribió en la escuela y relata que cuando le dio sus poderes a Ichigo ya no los pudo recuperar, por lo que ahora tiene que infiltrarse en el mundo humano, y el Pelao Naranja tendrá que hacer las tareas de un segador, aunque se niega diciendo que lo hizo antes por su familia y que no arriesgaría la vida por un extraño, pero Rukia lo saca de su cuerpo mostrando su forma de alma y lo lleva hasta donde está un Hollow, que está atacando a un niño. Rukia menciona que, si es verdad que solo lo hizo por su familia, debe ver cómo un Hollow ataca a ese fantasma, y a su vez tendrá que aceptar que no debe ayudar a ningún inocente. Ichigo reconoce que dentro de su corazón esa idea de proteger va más allá de su círculo social, y se anda mintiendo a sí mismo, ya que protegía a la niña fantasma sin conocerla de nada, y es así como decide salvar al niño y transmutar su alma, mientras se va molesto porque Rukia lo hizo ver la realidad de su corazón. Fuera de la casa de Orihime, un fantasma la anda espiando,
y varios Hollows lo atrapan y lo transforman en uno de ellos. Al día siguiente, Ichigo y Rukia se encuentran con Orihime, quien a punto de ser atropellada parece que no le pasó nada, pero tiene una herida en su pierna. Rukia sabe que fue causada por un Hollow y habla con Ichigo sobre su relación con Orihime, a lo que él le cuenta que no sabe nada de ella, salvo que su hermano murió hace 3 años y terminó sola. Es aquí donde se nos revela por qué Orihime es la única persona que Ichigo trata de actuar de una manera respetuosa, tanto en la escuela como cuando le pregunta si estaba bien por lo del auto, porque Ichigo, al perder a su madre, sabe el dolor que causa el ya no tener a un ser querido. Y si bien sabemos que el pelo naranja tampoco intenta ser su amigo, sí que le brinda respeto por esto, porque ambos cargan con una pérdida. En su habitación, Ichigo es atacado por el mismo Hollow que andaba viendo afuera de la ventana de Orihime. En la lucha, el protagonista logra partir parte de su cabeza, revelando ser el hermano de Orihime, y el Hollow escapa. Ichigo, confundido, le pregunta qué significa esto a Rukia, y ella le revela que los Hollows son humanos fallecidos que por resentimiento en esta vida o influencia de otros Hollows son transformados en estos monstruos. El pelo naranja queda perplejo porque creyó que había estado matando a seres infernales, no personas, y de fondo escuchamos Nothing Can Be Explained, una canción con la siguiente letra: nada puede explicarse, perdido, me siento como un niño que está perdido. Todo ha cambiado y no me gusta el dolor. Perdido, confundido, y mucho de ello es difícil de procesar. A causa de ello, todo ha cambiado. Pensé que podría superar el dolor. Esta canción es un tema para Ichigo, reflejando todo el trauma que siente por la pérdida de su madre, y la primera vez que suena es al saber que estuvo todo el tiempo acabando de cierta forma con humanos, y esta vez estuvo a punto de terminar con el hermano de aquella chica con la que comparte su trauma, sintiéndose confundido. Rukia lo tranquiliza, diciéndole que ya no conserva nada de su humanidad, solo siendo bestias con sed de almas, y que, si vino tras él, debe ser porque un Hollow más poderoso tiene intenciones de atacarlo. Mientras tanto, la bestia intercepta a Orihime mientras hablaba con su amiga Tatsuki, atacándola a ella primero de una manera brutal, y de un golpe separa el alma de Orihime de su cuerpo. Ichigo llega a su rescate, pero todo intento es inútil, ya que el Hollow es más fuerte. Sin embargo, en este momento el hermano le explica que tras su muerte, cada día su pequeña hermanita rezaba por él, honrando su memoria, pero entre más amigos hacía y más tiempo pasaba, ella menos tiempo le dedicaba a su hermano, y entre esas personas estaba Tatsuki, su amiga, dando significado por qué él atacó con tanta furia en un inicio. El dolor de ser olvidado y toda esa carga lo hizo candidato a transformarse en esta bestia, por lo que su plan es llevarse a Orihime con él para que nunca se separen. Ichigo furioso contraataca, diciéndole al Hollow que su deber como hermano mayor es protegerla, dando por sentado que efectivamente el protagonista no solo se sentía identificado con el trauma de Orihime, sino con el hecho de que su hermano mayor se encargara de ella, al ser también el cuidador de sus hermanas, por lo que empatiza más con ella viendo en Orihime el reflejo de aquella familia que lo impulsó a luchar contra el Hollow en el primer capítulo. El monstruo dice que tiene derecho de llevársela porque desde que sus padres murieron y él solo teniendo 15, se encargó de cuidarla, darle amor y sustento. La batalla continúa, pero el Hollow es tan poderoso que ni siquiera Ichigo puede contra él, y antes de destruir al segador, Orihime para su ataque con un abrazo, diciéndole que ella tuvo la culpa, porque antes de morir le suplicó a su hermano que no la dejara sola, y así lo hizo. Por eso aquella marca en su pierna fue provocada por él, tratándola de salvar del coche. El Hollow se disputa su lado humano del monstruo, ya que aún conserva un poco de su humanidad al ser transformado recientemente, y decide que lo correcto es que parta de una vez y sea destruido. Dentro de la serie, la forma de llamar a los vivos es entero, mientras a los Hollows se traducen como huecos, por el agujero que hay en su pecho, y si me permiten, de ahora en adelante llamaré a los Hollows huecos, y este nombre se debe a que pierden su parte humana, su corazón, dejándoles un agujero en donde debería ir dicho elemento, y devorando almas humanas para saciar ese vacío dentro de sí, una tarea imposible, un ciclo sin fin, tratar de cubrir algo donde ya no queda nada. Este arco es una analogía precisamente a dicha dualidad. Orihime es la muestra de cómo poder superar un dolor y un trauma poco a poco, buscando alivio en otras personas, formando vínculos, todo con una sonrisa amable, saber superar el dolor siendo una tarea titánica, pero que es posible. Por el otro lado, su hermano, el hueco llamado Sora, es la muestra de alguien aferrado a la pérdida, a aquello que no se puede recuperar, es decir, la vida con su hermana, tratando de llenar su vacío con algo imposible, aferrándose a los recuerdos de un pasado que ya no va a volver,
Manejamos el dolor y el trauma a nuestra forma, pero podemos avanzar, dejar que poco a poco seamos curados y enfrentar con una sonrisa el mundo o aferrándonos a aquello que nos causa dolor, aquella pérdida de un ser amado que ya no volverá. Este arco nos quiere enseñar la importancia de seguir adelante pese a la pérdida de alguien querido, porque aferrándonos no solo nos haremos daño a nosotros, sino a quienes nos rodean y sobre todo a aquellas personas que tanto amamos, porque serán víctimas de la propia amargura que causa nuestro trauma. Sora se da cuenta del error que cometió y decide tomar la espada de Ichigo para transmutar, no sin antes que Orihime se despida de su hermano, deseándole un buen día, y este agradeciéndole. Ambos comprendiendo que tendrán que tomar caminos separados, porque parte del camino del trauma es saber superarlo. Ichigo se da cuenta de la importancia de un segador. No es solo una tarea con los muertos, sino también con los vivos, sobre ayudarlos en sus pérdidas, y así acepta trabajar para Rukia, terminando el primer gran arco de Bleach y dejándonos en claro de qué va la historia, cómo el trauma de la pérdida nos afecta como personas y cómo puede hacernos seguir adelante, encontrando nuevas formas de vivir o estancándonos en la tristeza y el vacío de nuestro corazón por aquello que ya no puede ser. Pero que si te demostraba que tenía una vida feliz y que no necesitabas preocuparte más por mí, podrías transmutar. Jamás pensé que eso te volvería triste y solitario. En el capítulo 4, el personaje que toma relevancia es Chad, un amigo de Ichigo quien le es presentado a un pájaro, que supuestamente está maldito y que cada dueño que lo tuvo cayó en desgracia. Mientras habla de esta leyenda, una viga de metal está a punto de caer sobre los personajes hasta que Chad la detiene con su cuerpo. Sí, eso pasa. Ok, voy a sacar al elefante de la habitación. Normalmente tendría un problema muy grave de coherencia el hecho de que Chad fuera excesivamente fuerte, incluso para estándares de la serie, porque sí, Ichigo tiene super fuerza, pero es por sus poderes de segador. No obstante, Chad, al ser un humano normal y tener solo 15 años, sí resulta incoherente que no solo haya resistido la caída de una viga de metal, sino que luego solo con sus manos rompiera un poste de luz o lanzara a Rukia hacia los cielos. El detalle es que pese a su fuerza, ser incoherente es un detalle que se puede perdonar, ya que ninguno de estos momentos es crucial para la historia. Es decir, nada de la fuerza excesiva de Chad al final ayuda a resolver el conflicto contra el hueco, si al caso solo ayuda a darle tiempo a Ichigo para que resuelva el asunto, por lo que se lo toma como algo cómico, cosa que la serie hasta el momento ha recalcado con su humor muy absurdo, ayudando al espectador a aceptar estos momentos, como Orihime al ser tan inocente que no le preocupa que casi le atropelle un coche, o los dibujos infantiles de Rukia. Aún así, para la recta final explicaré por qué Chad fue concebido como un personaje con una enorme fuerza física. El pájaro agradece a Chad por salvarlo, y el fortachón se queda al ave como su mascota. Al llevarlo a la escuela, tanto Ichigo como Rukia notan algo extraño dentro del pájaro, mientras los vemos interactuar con sus demás compañeros. Y aunque esta escena no tenga mucha relevancia para este arco, ayuda a cimentar las bases para la evolución de Rukia, quien más allá de tener que actuar como un estudiante normal, es casi obligada a convivir con sus compañeros, y sin darse cuenta va creando pequeños lazos con ellos, pero por el momento solo se queda como una pequeña escena cómica. En la farmacia de Ichigo reciben de emergencia a Chad, que trae una herida grave en la espalda, y Karin, la hermana de Ichigo, también tiene una sensación extraña con el pájaro, mientras Rukia menciona que la herida de Chad fue por un hueco. Al día siguiente Chad escapa a una fábrica abandonada y el pájaro le ruega que lo abandone en ese lugar, ya que todos sus dueños corren con una terrible suerte y no quiere que le pase nada malo. Pero Chad desiste y posteriormente es atacado por una figura invisible, al menos para sus ojos. Ichigo intenta detectar su energía espiritual y concentrándose lo suficiente logra ubicarla, representando todas las energías como si fueran listones blancos, elemento que será importante para el futuro. Rukia decide ir por el fortachón, mientras Ichigo ve a su hermana rogando por su ayuda. El pelo naranja la carga y Karin menciona que vio los recuerdos dentro del pájaro, revelando que no es un ave, sino un niño el cual presenció la muerte de su madre y que debe cruzar al otro lado para verla. Nos enteramos por medio de Ichigo que Karin raramente deja que sus emociones salgan a flote, pero esta vez lo hizo. Parte importante de ver a alguien afrontar una pérdida es la empatía. Ichigo sintió empatía por Orihime y la situación con su hermano, generando que aceptara su papel como segador. Y Karin, al haber perdido a su madre, pudo empatizar demasiado con el niño a tal grado de enfermarse y rogarle a su hermano mayor para que lo salve. Y si esto no hubiera pasado, a Ichigo le hubiera costado convencer al niño de transmutar, ya que no sabría si su madre ya estaba al otro lado. Parte del mensaje de Bleach también está en ayudar a los demás en su pérdida, para que la carga no sea tan pesada a la hora de manejar el trauma. Volviendo a la batalla, Rukia intenta combatir con el hueco, pero nota que su poder sigue debilitado.
Chad logra golpear a la bestia de pura suerte. El Hollow revela su habilidad de invocar sanguijuelas que se adhieren a los humanos y con un sonido de su lengua explotan, mientras Chad y Rukia trabajan en conjunto para atacarlo, hasta incluyendo lanzar a la segadora por los aires y darle al hueco. Esta no es una batalla muy espectacular, pero sí la destaco por ser la primera en incorporar estrategias más allá de solo usar la fuerza bruta. El hueco usa de rehén al pájaro y le dice a Chad que si se mueve, este explota, y decide jugar con la segadora para que ella huya mientras él la caza. Ichigo llega y confronta al hueco, y la criatura revela ser quien mató a la madre del niño, pero el infante, en un intento de ataque, agarró los zapatos del asesino, haciendo que cayera y muriera. En venganza, el asesino en su forma de hueco le sacó el alma al niño y la colocó en un ave, diciéndole que si logra escapar de él durante un tiempo, le devolverá la vida a su madre. Pese a ser todo una mentira, el niño sin saber esto aceptó y por ello todos sus dueños sufrían desgracias, porque no veían cómo el hueco los atacaba, y por eso Chad es escrito como un personaje súper fuerte, porque se necesitaba a alguien que pudiera aguantar físicamente todo el daño que recibía el pájaro. Y finalmente, con esto llega la enseñanza del trauma de este arco. Ya vimos que con Orihime es la representación de una persona que logró avanzar pese al trauma de la pérdida. Sora es aquella persona que al aferrarse al trauma o aquello que la hacía feliz, pero no se puede recuperar, termina dañándose a sí mismo y a otros para recuperarlo. Y el pequeño pájaro, es decir, el niño Yuichi, es la representación de aquellas personas que debido a su fuerte trauma permiten que sean manipulados, con la esperanza de que se les devuelva lo que alguna vez perdieron, y que hay que tener cuidado de aquellas personas que intentan aprovecharse de nuestra vulnerabilidad, o por su parte, ser como Chad, de cuidar de dichas personas. Si bien el fortachón tiene como principal característica el ser fuerte físicamente, lo que lo hace un personaje tan entrañable es su humanidad. Pese a carecer de habilidades sociales, es una persona dispuesta a extenderle la mano a otra para ayudarla, como revela Ichigo que Chad lo ayudó mientras lo golpeaban, pese a no conocerlo de nada. Hay que darle espacio a nuestro trauma y poder sobrellevarlo con las personas que amamos, a no dejar que nos manipulen porque creemos que así seremos felices. Si somos externos a este dolor, no está mal ser como Chad, alguien que da su mano para ayudar a otros, aún en la adversidad, e incluso ser como Karin, quien más que por altruismo, ella actúa porque sabe lo que pasó el niño, sabe sobre su trauma y por eso intenta ayudarlo, por lo que el mensaje del arco es que si vemos a alguien en problemas, tenemos la voluntad de actuar, ya sea porque es lo correcto o saber por lo que pasa a esa persona, y a su vez no dejar que nos manipulen en momentos débiles, porque al igual que Sora y Yuichi, ambos perdieron su humanidad por tratar de recuperar aquello que les hacía feliz y ya no podía existir, uno convirtiéndose en alguien malvado y el otro siendo solo una marioneta. Ichigo derrota al hueco no sin antes torturarlo un poco arrancándole la lengua, porque sabe lo que es perder a una madre, y siente empatía por la historia del niño. Y así, el hueco al cometer actos terribles en vida es arrastrado al infierno. En un atardecer, el ave se despide de todos, mientras Ichigo comenta que su madre se encuentra del otro lado, y Rukia recalca que estará en la sociedad de almas, un lugar idílico para los humanos. Finalmente, gracias a la ayuda de personas con empatía, Yuichi puede descansar en paz. Algún día cuando muera y también transmute, ¿me dejarás pasear contigo como hicimos ahora? En el capítulo 6 conocemos a Urahara, el dueño de una tienda que vende objetos para segadores de almas. De ejemplo tenemos un detector de huecos o un Gigai, un cuerpo humano en el cual el segador puede meter su alma para interactuar con el mundo humano. También hay artículos como un borrador de memoria que Rukia usó con la familia de Ichigo para hacerlos olvidar el hueco que los atacó, con Orihime para olvidar a su hermano hueco y se da a entender que también a Chad. Todos estos objetos ayudan a mantener una coherencia dentro del mundo, sobre todo para explicar por qué la gente parece tan ajena a que tanto los destrozos de los huecos como de los segadores se manifiesten en el mundo real y siempre le den una explicación lógica, como ocurrió cuando se conocieron Ichigo y Rukia, además de ayudar a construir esta premisa de que los humanos no deben saber sobre los segadores. Rukia le pide una píldora de alma sustituta. Esto es un dispensador con una pastilla que permite a Ichigo salir de su cuerpo humano a forma de segador. Así la píldora toma posesión del cuerpo de Ichigo para que se haga pasar por él y no dejar su cuerpo tirado. Sin embargo, las cosas salen mal y la píldora que tomó posesión del pelo naranja, en lugar de actuar normal, decide disfrutar del cuerpo para seducir a sus compañeras de clase, como Orihime o Tatsuki. Mientras tanto, Urahara se da cuenta que le dio un producto defectuoso a Rukia, así que va a atraparlo. Tras destruir a un hueco, Ichigo regresa por su cuerpo y descubre el desastre que anda causando el alma sustituta, por lo que lo confronta, pero logra huir.
Rukia se da cuenta que no es un alma sustituta, sino un alma modificada, dando pie a una persecución. Mientras Ichigo sigue lamentando que su reputación haya sido arruinada, Rukia nos aclara lo que es un alma modificada. En resumen, la Sociedad de Almas hizo un proyecto en el cual se modificaban almas y las insertaban en cuerpos de personas fallecidas para combatir a los huecos. Sin embargo, se canceló el proyecto ordenando la eliminación de todas las almas. Ante esta información, la respuesta de Ichigo pasa de preocupación a estar indignado y querer saber las emociones dentro del alma modificada. Nuevamente vemos que Ichigo se traga su orgullo y furia al empatizar con los demás, intentando comprender el punto de vista del alma Mod, cómo se siente ser el único sobreviviente de un grupo de almas condenadas a morir, siendo otra víctima más de una pérdida. De momento, esto no hace de Ichigo un personaje súper complejo, pero sí le da más matices y profundidad, ya que se va formando su ideal de que todos sean libres. Por eso cuando los Hollows atentaron contra la libertad de Sora y lo transformaron en hueco, cuando le quitaron la vida a un niño y pusieron su alma en un pájaro, o que alguien decida crearte para el siguiente momento quitarte la vida, es a lo que Ichigo le parece injusto, que alguien ajeno decida sobre tu vida, y es en donde choca con las ideologías de Rukia, ya que ella dice que a los segadores no debe importarles si les parece mal o bien sus acciones, que la palabra de la Sociedad de Almas es ley. Rukia, por como fue adoctrinada a seguir las reglas, mantiene su seriedad, mientras Ichigo, al ser partícipe de la pérdida de un ser querido, sabe lo importante que son las emociones y si eso significa desafiar la ley, está dispuesto a hacerlo con tal de realizar lo que cree que es correcto. Mientras tanto, el alma modificada disfruta de su nueva vida saltando entre los edificios, hasta que escucha a unos niños jugando y mencionando que aquellos que no obedecen a sus amos deben morir, obviamente hablando en el contexto del videojuego. Esto hace que el alma entre en ira al verse reflejado en esas palabras, y parece que va a atacar a los niños. Sin embargo, Ichigo lo detiene a tiempo y forcejean un poco. No obstante, la llamada de un hueco hace que ambos se unan para enfrentarlo. Ichigo lo derrota, pero el cuerpo del hueco está a punto de caer sobre los niños. No obstante, esto es evitado por el alma Mod, salvándoles la vida. Ichigo le pregunta el por qué los salvó si los odiaba. Él le responde que cuando anunciaron que las almas Mod serían destruidas, tuvo demasiado miedo y huyó para salvarse. Sin embargo, desde ese momento vivió con la incertidumbre de si iba a morir o lo descubrirían. Por eso generó un vínculo y apreciación a la vida, por lo cual menciona que nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a otros. Ante esto, Ichigo se queda callado porque sabe que tiene una forma de pensar muy similar a la alma Mod. Urahara llega para destruir la píldora, pero Rukia lo detiene y le menciona que al final de cuentas, al comprarlo, ella es la dueña. Curioso, Rukia en una escena anterior había mencionado que esa alma debía ser destruida independientemente de lo que piense, porque fue una orden de la Sociedad de Almas. El que lo apruebe o no es irrelevante. Las almas Mod deben ser destruidas. La Sociedad de Almas lo ordenó así. Pero vemos que al final le hace caso a su propia voluntad. Mientras más avanzamos en la saga, ella se vuelve más humana, adquiriendo sentimientos más fuertes de empatía y solidaridad, sobre todo con el alma Mod, al ver que tiene emociones y sentimientos. Sin embargo, para esta escena en particular no sabemos si lo hace por Ichigo o por el alma Mod, porque en cuanto combaten ellos dos, Rukia está muy lejos de ellos. Pero esto no quita que la evolución de Rukia muestra esa humanidad que ella va adoptando al convivir no solo con personas muy alegres, sino también saber los traumas que afrontan como el pájaro u Orihime. Pero esta incertidumbre calza muy bien con ella, al ser alguien que no deja que sus sentimientos florezcan. Considero que actuó por ambas razones. Una es que comienza a ver a Ichigo más como un amigo que solo un conocido que trabajan juntos por las circunstancias, y el otro es como los segadores se encargan de proteger la vida. Es normal que Rukia también decidiera salvar esta alma, siendo una mezcla entre su deber como segadora y su propio ideal de hacer lo correcto, ya que si nos remontamos a la escena en donde hace ver a Ichigo cómo un hueco va a comerse a un niño, ella le pregunta si está dispuesto a ver cómo un inocente muere sin hacer nada. Incluso si Rukia no hubiera salvado a esta alma Mod, quedaría como hipócrita, por lo que no estaba dispuesta a ver cómo acababan la vida del alma Mod, así como así. En cualquier caso, ambos segadores se quedan con la pequeña píldora, e Ichigo aprovecha un peluche abandonado para colocarla ahí, y así darle una segunda oportunidad, llamando a este personaje Kon. Bleach sigue reiterando cómo el trauma de la pérdida afecta a los personajes. Sin embargo, esta vez en lugar de ser un enfoque más crudo del asunto, el arco de Kon nos ayuda a valorar la vida de otros y la nuestra al afrontar la supervivencia de un hecho traumático de la mejor forma posible, similar a como lo vimos con Orihime, porque Kon valora la vida una vez que sabe que está a punto de perderla, y ese valor se generó gracias precisamente a ver cómo todos sus allegados murieron, porque lo mejor que podemos hacer es disfrutar aquella vida que se nos ha dado.
aquella que la gente cercana por diversos motivos ya no puede disfrutar, mientras que Orihime es enfocarse en superar el trauma en colectivo, es decir, con amigos o familia. Kon se centra en el individuo, en hallar por uno mismo el sentido de vivir la vida y disfrutarla. Que alguien más decidiera por él cuándo terminaría su vida le hizo pensar en que nadie va a decirle también cómo tiene que disfrutarla. Por su propia convicción y voluntad, Kon decide que va a disfrutar su vida a su manera. Por eso Ichigo entiende sus palabras y le da una segunda oportunidad, porque Kon representa esa libertad que desea para todas las personas. Decidí que nadie tenía el derecho de tomar la vida de otro. Existo y debería poder vivir mi vida todo el tiempo que quiera. Merezco eso como los humanos, así que me niego a tomar una vida. El arco de 17 de junio ya lo he abordado en el canal, y si bien no lo voy a omitir en este video, sí que quiero hacer una aclaración, ya que me explayaré más en cómo este arco conecta con todo lo anterior que hemos visto y lo posterior de la saga, que como algo individual. Terminando el conflicto con el alma Mot, Ichigo se da cuenta que mañana será el aniversario luctuoso de su madre. Esto provoca que su actitud cambie completamente en la escuela, al ser bastante más amable. Tatsuki y Orihime se percatan de esto, a tal grado que Orihime se siente triste al contemplar la lluvia y pensar en Ichigo. Como se revela después, tanto Orihime como Chad adquieren la habilidad de ver fantasmas, y como se nos explicó anteriormente, Karin, la hermana de Ichigo, pudo recrear los recuerdos y sentimientos del pájaro al interactuar con él. Y ella, al tener también la habilidad de ver espíritus, no se me hace raro que Orihime sienta tristeza al ver la lluvia, ya que son los sentimientos de Ichigo que florecen al perder a su madre en un día lluvioso. Y ambos comparten la misma edad. No sé qué tenga que ver eso, pero según el anime, esa es la razón por la que Karin fue la única que pudo ver los recuerdos del pájaro al compartir edad con el niño. Mientras tanto, Rukia se alegra de ver a su compañero organizándose con su familia, pero Ichigo le pide permiso de no cumplir con su papel de segador mañana. Él explica que su madre no solo murió, sino que fue por culpa de un asesino. A su vez, tenemos el primer vistazo a la sociedad de almas, en donde un segador juega con unos niños, y le es encargado ir por Rukia, ya que se quedó mucho tiempo en el mundo humano, mientras que en Hueco Mundo, aquel Hollow que provocó la transformación del hermano de Orihime y mandó a los múltiples huecos para que cazaran a Ichigo, por fin hará acto de presencia. Este arco es el más importante al nivel del protagonista, y a la par conecta a los tres mundos, el humano, la sociedad de almas y Hueco Mundo, para hacerlos partícipes en la batalla. Más adelante comentaré la importancia de esto. La familia llega al cementerio y Rukia saluda a Ichigo. El joven se asusta y le lleva a un lugar apartado. Rukia le comenta que, si su madre fue asesinada, es muy probable que haya sido por culpa de un hueco, por su alta energía espiritual, pero Ichigo comienza a gritarle y a decirle que no tiene nada que ver con ellos o los asesinos en serie. Él fue el único culpable de su muerte. Este momento eleva mucho al protagonista porque, si bien a inicios de este capítulo se nos mostraba cómo sufría por la muerte de su madre, haciendo que profundizáramos más en su pasado, lo que hace tan interesante un pasado trágico es tanto lo que pasó en él mismo y cómo este afecta al personaje, cómo repercute su psicología y su forma de actuar. En este momento, Ichigo está gritándole a Rukia, como viene haciendo en todos los capítulos anteriores, pero el detalle es que ahora es un enfado real. A diferencia de momentos previos en donde su enojo cargaba con cierto humor o sarcasmo, aquí es totalmente furia. Y una vez le cuenta sobre cómo es el único culpable del asesinato de su madre, huye, escapando de revelar más sus verdaderos sentimientos. Una forma de romper con ese protagonista que se había construido, el típico héroe dispuesto a enfrentar a cualquier monstruo, pero a lo único que no puede enfrentarse es a sus propios recuerdos. Toda esta conversación la escucha a escondidas el segador que ya ha llegado al mundo humano. A la par de esto, Orihime habla con Tatsuki acerca de Ichigo. Tatsuki le platica cómo el pelo naranja era un niño bastante alegre con su madre, hasta el día que ella murió cerca de un río, y posterior a eso, veía cada día a su amigo buscándola en ese mismo río, reforzando la idea que el trauma no solo afecta a la persona involucrada, como en el caso de Ichigo, sino también a las personas a su alrededor, en este caso a Tatsuki, y cómo vio la degradación emocional de su compañero. Rukia piensa en lo insensible que fue con Ichigo mientras se percata de la presencia del segador de almas. Ichigo, apartado de todo el mundo, recuerda el día que su madre murió, siendo muy lluvioso, y cómo, a palabras de su padre, su nombre significa el que protege. Esto lo hizo adoptar una mentalidad de proteger a todos, a su familia, a su madre y hasta una pequeña niña que parecía que saltaba del río, la cual Ichigo fue a ayudar, pero de repente solo hubo oscuridad, y cuando despertó, el cuerpo sin vida de su madre yacía encima suyo.
Por su culpa no solo su mamá había muerto, sino que el núcleo de la felicidad de su familia, él lo había cortado. Ante esto cae al suelo mientras llora. En este recuerdo volvimos a escuchar Nothing Can Be Explained, dando significado a la letra, sobre emociones complejas que no pueden explicarse, remarcando cómo Ichigo se siente atrapado en un recuerdo doloroso, donde no se explica por qué su madre murió, por qué su familia no lo culpa, por qué tiene que cargar con este trauma. Tanto esta escena como la anterior deconstruyen al personaje heroico que previamente se nos había planteado, un héroe dispuesto a dar su vida por la de los demás. Ahora lo vemos huyendo y rindiéndose ante los problemas, reflejo del enorme pasado oscuro que posee. Este giro funciona muy bien porque Ichigo era, hasta cierto punto, un héroe estereotípico, salvo por una cosa, su actitud. Al no ser amable ni bondadoso, su actitud no encajaba del todo con sus acciones. Sin embargo, gracias a esto, el pasado cobra más fuerza, ya que es la razón del por qué Ichigo, a pesar de sus acciones heroicas, parece tener actitudes más negativas. Paralelamente se presenta el Segador de Almas, y su nombre es Saido, desvelando un poco del pasado de Rukia y su paso por la academia. No obstante, el Segador parece destacar por ser bastante diferente a ella, al ser muy humorista y sarcástico, muy contrario a como Rukia ve su papel de Segadora, es decir, mucho más serio y estricto. Saido se burla de ella diciéndole si la razón de por qué no regresa a la Sociedad de Almas es por ese tal Ichigo, y justamente el pelo naranja llega avisado por Kon y revela que él también es un Segador. Saido dice que eso es un crimen grave y ambos Segadores proceden a luchar. Sin embargo, el combate se ve interrumpido por el anuncio de un hueco cerca de las hermanas de Ichigo, a lo que los tres personajes acuden al lugar, mientras Rukia revela más su incapacidad para socializar de manera empática y le dice a Ichigo que no sabe cómo preguntarle sobre su pasado sin lastimarlo y que va a esperar hasta que él mismo esté bien para hacerlo, reflejando cómo Rukia, aunque sea incapaz de expresar bien su sentir, aún se preocupa por su amigo, dando otro paso más en su camino de humanidad, ya que la vimos rescatar a Kon anteriormente. Sin embargo, no comenta nada acerca de ello, y ahora logra verbalizar sus sentimientos acerca de Ichigo, y que no desea hacerle daño con sus palabras, demostrando cómo ahora definitivamente lo mira como un amigo. Ichigo rescata a Karin de las garras del hueco, mientras este le anuncia que lo estaba esperando, y revela su señuelo, siendo la figura de una niña. Ichigo recuerda que esa niña es la misma que intentó salvar cuando su madre murió, y Rukia revela que este hueco es uno de los más poderosos, y se le conoce como el Gran Pescador, también reconocido por su enfoque en cazar mujeres. Ichigo, sin mediar palabra, lo ataca para defender a su hermana, mientras Rukia le intenta lanzar un encantamiento, pero ninguno de los dos resulta triunfante. Saido, al ver la situación, apoya a ambos Segadores, cortándolo y defendiendo a Karin con su propio cuerpo. Ichigo, intrigado, le pregunta el por qué hizo esto. Saido le dice que es el deber de un Segador de Almas proteger al inocente, ya que cuando un hueco ataca a un humano, la verdadera víctima son las personas que deja atrás, su familia, sus amigos. Saido estuvo ahí cuando escuchó cómo la madre de Ichigo murió, y al darse cuenta de que el Gran Pescador fue el verdadero culpable por su muerte, se da cuenta que Ichigo es una víctima más de aquellos huecos que los Segadores no han podido derrotar. Aquí cobra sentido la unión de estos tres mundos, con la aparición del Gran Pescador como los victimarios, representando la pérdida de un ser querido, el mundo humano representando a las víctimas, aquellas personas que pierden a dicho ser, y ahora tienen que cargar con el dolor de su fallecimiento. Y finalmente, la Sociedad de Almas, aquellos que no solo protegen a las víctimas de que sufran dolor, sino también evitan que los huecos se vuelvan victimarios, por lo que Saido, pese a solo aparecer para dar más coherencia en que la Sociedad de Almas le dé más tiempo a Rukia de no volver, también saca a relucir el tema de proteger no solo a las personas involucradas, como en los casos previos como Orihime o su hermano, sino también a todos alrededor, que sufren por la pérdida, como la familia de Ichigo, que cada uno lidió el dolor de una forma diferente, Karin encerrando sus sentimientos y volviéndose amargada, Yuzu capaz de sacar toda su tristeza y así mantener una actitud positiva, Ichigo al ser muy emocional pero optar por una actitud seria donde guarda sus sentimientos, es incapaz de mantenerse en calma. Con esto también existe el elemento de cómo afectan a su entorno, a las demás personas, como Rukia tiene que ver el enfado de Ichigo, como Tatsuki vio el cambio de su amigo, y Orihime quien ve deprimido al tipo que le gusta. Todo generado por la muerte de una sola persona. Comienza a llover como aquel día en el río e Ichigo vuelve a atacar al Gran Pescador para vengar a su madre, y entre más sigue luchando, van evolucionando sus emociones, pasando de la venganza a pensar en las palabras de Saido de proteger a los inocentes, como a sus hermanas, y ahora tiene esa convicción para luchar, pero todo es inútil. El Gran Pescador es bastante superior en todo sentido, y aprovecha su ventaja para cambiar el rostro de su señuelo y así parecerse a la madre de Ichigo.
Rukia intenta intervenir, pero recuerda las palabras de su capitán. Hay dos tipos de batalla, una para proteger al inocente y otra para proteger el honor. En este caso, Ichigo lucha por su honor, porque el conflicto que lleva es por su trauma de querer vengar a su madre, y entonces se da cuenta de que esta lucha la debe ganar o perder él solo. El pelo naranja vuelve al ataque, pero es atravesado por el hueco y le menciona que su furia paraliza la espada, que toda esa furia que hemos visto desde el capítulo 1, esa amargura, esa poca paciencia, es lo que le evita avanzar como guerrero y como persona. Pero antes de matarlo, los últimos recuerdos de su madre se manifiestan ante él. Ella estaba orgullosa de su hijo y de toda su familia y jamás quiso que perdiera esa sonrisa que lo caracterizaba, por lo que Ichigo saca la fuerza suficiente para volver a empuñar su espada y cortar al gran pescador. Esto es porque la furia de Ichigo, aquella que le impedía avanzar, ahora se transforma en amor, el amor de su madre, que nunca lo culpó por su muerte y que sus últimos pensamientos eran de orgullo. Ichigo pensaba en sí mismo como el asesino, pero su madre no, y supo sacar fuerza del amor, no de la furia, siendo el punto de inflexión del personaje. Su madre se logró manifestar porque, como habíamos presenciado, las energías poderosas pueden transformar a los fantasmas en huecos, o las propias memorias se podrían transmitir como el pasado del pájaro a Karin, y ahora se juntan emociones fuertes y memorias de los últimos momentos, a través del gran pescador. Nuevamente retomamos a Orihime mencionando que le gustaría ser la lluvia, ya que como conecta al cielo con la tierra, ella quisiera conectar con las emociones de las personas. El conectar con cada personaje, saber cuál es la tragedia que vivió para convertirse en fantasma, hueco o segador, la razón tras su felicidad, su tristeza o su furia. Es aquí donde los sentimientos que vimos florecer para Orihime, Kon o Chad ahora lo hacen con el personaje más importante, Ichigo. El gran pescador huye mientras el segador, entre la furia y llanto, se desmaya. Saido, al ver su valor, decide que no informará de la realidad a la sociedad de almas, pero que tarde o temprano lo averiguarán. Finalmente, la lluvia cesa. Ichigo, al saber que su madre nunca le guardó el rencor, al saber quién realmente la había matado y que su madre lo amó hasta sus últimos momentos, calma su ira y pide perdón frente a su tumba por no poder vengarse. Con una visita inesperada de su padre, Ichigo le recrimina el por qué nunca lo culpó por la muerte de su esposa, a lo que su padre le dice que la mujer que amó dio su vida por él, por lo que fue decisión de ella lo que pasó en aquel río, y que no cargue con tanta amargura al ser joven, mientras le da un golpe, por lo que nos damos cuenta de que el padre de Ichigo tiene esta dinámica de luchar contra él para hacerle olvidar su tristeza. El segador finalmente concreta su continuación con la labor para proteger a los inocentes y cumplir su venganza. Rukia acepta mientras ambos se ven a la luz de la luna, la misma luna con la que empezamos el anime, donde Rukia protegía a los vivos y muertos de los huecos, cerrando el ciclo para que Ichigo termine de aceptar su trabajo, aquel que le reafirmó Saido, el de proteger a los inocentes, y gracias a un recuerdo y las palabras de su padre, darse cuenta de que lo único que siempre hubo por parte de su familia es amor, un amor del que Ichigo no se daba cuenta por estar aferrado a su furia, a lo que el arco termina con que hay que transmutar nuestro trauma a algo positivo, porque el dolor, la tristeza, el enojo no solo nos traerá una desgracia individual, sino que afectaremos a nuestros seres queridos, porque al ver la lluvia, no debemos ahogarnos en el dolor, sino conectarnos con aquellos que amamos y con nuestra propia fuerza para seguir adelante. Esta batalla terminó. ¡No es así! ¡No habrá acabado hasta que lo haya matado! ¡Debo hacerlo! ¡Ichigo! ¡Vengaré a mi madre! El capítulo 10 bien puede servir como un epílogo a lo que es esta primera parte de Bleach, ya que los últimos 10 capítulos dejan un poco de lado el elemento de las muertes y el trauma para centrarse más en las batallas, y es por ello por lo que funciona muy bien el capítulo de Don Kanonji para mostrar la evolución de Ichigo y Rukia tras los eventos del 17 de junio, y también un metamensaje muy bueno. En este episodio, nuestros personajes acuden a una transmisión de televisión en vivo de Don Kanonji, el espiritista más famoso del mundo del espectáculo. Sin embargo, Ichigo vino a esta presentación obligado, y su actitud es más incómoda que furiosa, lo cual refleja cómo los eventos del anterior arco repercuten en el actuar de Ichigo. Recordemos cómo antes le gritaba a su hermana solo por preguntarle dónde estaba su vestido, o su reacción porque no le respondía a Rukia para tomar su almuerzo. Despierta, te traje el desayuno, floja. Oye, levántate, ¿quieres el desayuno o no? Siendo momentos demasiado absurdos como para enfadarse,
y mostrando su falta de paciencia. En este caso, el propio Ichigo menciona que odia estos programas, aparte que sus amigos lo molestan constantemente, y aún así responde con serenidad. Si bien se nota su incomodidad, en ningún momento grita a los demás, intentando moderarse y haciéndole caso a las palabras de su padre de no molestarse tanto. Orihime se acerca a él y le pregunta el por qué vino, a lo que le responde que solo fue por su familia. Orihime, al saber todo lo que le pasó a la madre del chico que le gusta, le contesta que es un chico con un buen corazón, reflejando lo importante que es la familia para él. Al ser una chica que perdió a sus padres y a su hermano, el ver cómo Ichigo aprovecha a las personas que aún tiene a su lado hace que entendamos mejor por qué está enamorada de él. Ahora que vimos la evolución de Ichigo, toca ver a Rukia, quien le dice que ponga mejor cara y que disfrute este día a costa de su responsabilidad como segador de almas. Ichigo se impresiona ya que en el arco anterior hasta Rukia lo acompañó al cementerio para avisarle si aparecería un hueco. Pero quería saber si podía tomarme libre el día de mañana. ¿Acabas de pedirme un día libre? ¡Estás loco! ¡Ni lo sueñes! Pero al saber todo lo que pasó Ichigo, su pasado y cómo le afectó la muerte de su madre, logra crear un vínculo de amistad con él, valorando que disfruta el tiempo con su familia y amigos a costa del trabajo. Ya que estás aquí, deberías divertirte. Intenta disfrutar un poco esta noche. ¿Qué? ¿Tú diciendo? Luego, extendiendo más el lore, Rukia menciona que hay un espíritu en el hospital llamado Jibaku, aquellas almas que, por diversos motivos, se encadenan a un lugar, en este caso un hombre a un hospital, y que está en vías de transformarse en hueco. También vemos como el gag de Rukia enseñando sus dibujos evoluciona, pasando de que Ichigo le insulte cada que lo muestra a simplemente ignorarla. ¿Por qué haces dibujos tan horrendos? Es que entiendo tus dibujos de niña de kinder, pero tus asquerosos dibujos lo hacen parecer insignificante. Nuevamente reflejando cómo, hasta en momentos cómicos, Ichigo ha cambiado. Don Kanonji, al poder ver al Jibaku del hospital, usa su bastón para abrir más el agujero de su pecho, acelerando su proceso para convertirse en hueco, aunque él ignora la gravedad de sus acciones. Ichigo y Rukia intentan detenerlo inútilmente y Urahara aprovecha para sacar a Ichigo de su cuerpo físico. Sin embargo, aquí veo un problema muy grande, ya que se supone que Orihime, Chad, Tatsuki y Karin pueden ver fantasmas. De hecho, en este mismo capítulo, Chad comienza a desarrollar sus habilidades. En este caso, ¿por qué nadie se alarma de ver a Ichigo siendo un segador de almas? Se entiende que Orihime no hable porque trata de proteger a Ichigo y de hecho luego sabemos que recuerda lo que pasó con su hermano siendo hueco. Y Chad se entiende que al estar desarrollando sus poderes no puede ver del todo a Ichigo. Entonces, tanto Tatsuki y Karin, ¿por qué no reaccionan o se alteran al ver que su amigo y hermano respectivamente está combatiendo con Don Kanonji? Porque a posterior también se revela que Tatsuki desde el incidente con Orihime puede ver fantasmas. El Jibaku se convierte en hueco y el espiritista decide ir a enfrentarlo, pero Ichigo para salvarlo lo mete dentro del hospital. El pelo naranja le reclama al hombre el por qué se arriesga tanto. Don Kanonji menciona que su programa tiene un alto rating, muchos niños lo ven y su enfoque es enseñarles valores y estar huyendo no es uno de ellos. Ichigo entiende el punto de vista de Kanonji, mientras que el segador menciona que tampoco puede dejar que el hueco escape, ya que puede hacer daño a los espectadores, a lo que el espiritista queda impresionado por su valor. El combate sigue, pero Ichigo queda atrapado por algo pegajoso, y antes de ser comido es salvado por Don Kanonji, al igual como fue salvado por Rukia y Orihime. Poniéndose frente al hueco y proyectando su energía a través de una pequeña esfera, logra liberar a Ichigo y menciona que no le importa morir mientras le haya dejado una buena enseñanza a los niños. Ichigo finalmente derrota al hueco, pero en ese instante Kanonji se da cuenta que aquel monstruo era el espíritu el cual abrió su pecho. Ichigo le explica lo que sucedió. El espiritista, avergonzado por lo que hizo, suelta unas lágrimas, pero el pelo naranja lo anima diciéndole que el público lo espera y ve cómo la gente le aplaude y grita con felicidad. Por lo que, si el mensaje meta es justo en cómo el programa de Don Kanonji, a pesar de ser más que todo un espectáculo, su principal objetivo es darle valiosos valores a los niños, dar esperanza a la gente. Es lo mismo con Bleach, un programa que puede llamar la atención por su espectacularidad. Sin embargo, lo importante son los valores que transmite a la gente sobre el trauma de la pérdida y el valor de la vida, y que cualquiera puede ser un héroe. Por eso hay ese paralelismo con Rukia, Orihime y Don Kanonji, héroes dispuestos a sacrificar su vida por la de otros. Básicamente lo que nos quiere dar a entender este capítulo es tanto la evolución de los protagonistas como el gran valor que puede aportar un programa enfocado a dar buenas enseñanzas, sirviendo más que un simple entretenimiento, como la escena en donde Ichigo y Don Kanonji saben lo importante de buscar un equilibrio, el no huir de los problemas, pero tampoco arriesgar a otros, reflejando el valor del programa, y ellos se entienden en este momento porque son el mismo personaje,
Dentro de la serie, Don Kanonji es el protagonista de un espectáculo capaz de brindar valores con su programa, y en nuestro mundo, Ichigo es el protagonista de una serie donde enseña la importancia y puntos de vista sobre la pérdida, dando como mensaje la importancia del arte y cómo puede ser una forma de combatir y dar esperanza a las personas con los valores que transmiten. Mientras pueda seguir como escudo para los niños del mañana, no me llevaré ningún resentimiento por la vida que he llevado. Entrando a la segunda parte de esta saga con el capítulo 11, un profesor regaña a los estudiantes por haber aparecido en el programa de Don Kanonji, lo cual genera más conflicto al recordar dicho momento porque vuelve la incoherencia sobre cómo todos los que ven espíritus parecen ignorar que Ichigo se transformó frente a ellos. Rukia logra engañar al profesor para hacer que los demás escapen. Esta escena, aunque corta y simple, muestra cómo Rukia se relaciona más con el mundo humano, más allá de Ichigo, incluso capaz de hacer travesuras con sus compañeros de clase, a diferencia de cómo la vimos anteriormente que trataba de limitar su interacción con los demás. Ahora coopera con todos para escapar. Ichigo, como segador, intenta ayudar a un alma en problemas, pero parece no haber ningún hueco, y a la noche, la respuesta ante esto se la revela Uryu, y que con un arco y flecha de energía, destruye a los monstruos. Menciona ser un Quincy y que sus enemigos son los segadores de almas. Al día siguiente, Ichigo, molesto y gracias a Orihime, se da cuenta que Uryu va a la misma escuela que él, y está en su clase, así que decide seguirlo. Uryu se percata de la presencia del pelo naranja y le menciona que sabe sobre él y Rukia, siendo segadores, ya que logra sentir la energía de todos representadas por listones blancos, mientras la de los segadores son de color rojo. Esto tiene sentido ya que Rukia, al estar debilitada, es normal que no pueda detectar ninguna energía espiritual. De hecho, usa un celular especial que cumple esa función con los huecos. Ichigo necesita tiempo para concentrarse y así poder localizar energías especiales, por lo que es coherente que no hayan detectado a Uryu hasta este momento. Rukia va con Urahara para tener información de los Quincy's, los cuales fueron humanos que podían ver almas y desarrollaron habilidades especiales para cazar huecos, esto debido a que sabían que los huecos causaban la muerte de varios humanos. Sin embargo, su poder radicaba en matar a los huecos, no transmutarlos como hacen los segadores, para que sus almas sigan vigentes. Esta nueva raza es una gran adición, ya que refleja cómo los sentimientos de venganza contra los huecos, como los que tiene Ichigo con el gran pescador y la pérdida de un ser amado, deja a las víctimas con una furia por destruir a quien cometió el crimen. En este caso, los Quincy siendo la manifestación por los deseos de venganza a base del trauma de una pérdida. Además, gracias al episodio de Don Kanonji, donde él puede manifestar su energía como una pequeña esfera de luz, hace plausible que hace tiempo existieran humanos que pudieran entrenar sus habilidades espiritistas hasta volverse Quincy's, y hablando de los mismos, Uryu reta un duelo a Ichigo, quien acepta. Sin embargo, el duelo consiste en ver quién derrota más huecos, por lo que el Quincy rompe una pastilla para traerlos. Obviamente, esta idea le molesta a Ichigo, ya que va a involucrar a personas inocentes y corre rápidamente a ver el estado de sus hermanas, por su presión espiritual llamativa para los huecos. Por su lado vemos a Tatsuki viendo fantasmas en la escuela, y luego menciona que desde aquel incidente con el hermano huecoficado de Orihime ha podido verlos. Si desde ese momento ya podía ver fantasmas, entonces ¿por qué rayos no mencionan nada de haber visto a Ichigo como segador en el episodio de Don Kanonji? Lo siento si hago mucho hincapié en esto, pero se supone que gran parte de la relación de Rukia e Ichigo es en buscar formas de que la identidad secreta de Ichigo no sea revelada, llegando a tal extremo que el arco de Kon existe en primer lugar para no dejar tirado el cuerpo de Ichigo de forma sospechosa, por lo que llegar al punto de dedicar ese tiempo para que su faceta como segador pase desapercibida y luego se transforme en frente de todo el mundo y nadie diga nada, se vuelve un fallo más grande. Total, que otros personajes como Orihime, Karin, Rukia y hasta Urahara sienten la enorme presencia repentina de huecos. Chad es atacado por uno, aunque lo ve de una forma poco visible, por lo que tiene sentido que él no reconociera a Ichigo. Un error menos. Chad huye para que el hueco lo siga a un lugar más seguro, pero en su camino se topa con Karin, y ambos forman una alianza para huir de él. Entre esto pasa, Karin menciona que recuerda ser atacada por otros huecos y que su hermano está involucrado de alguna forma. Y por supuesto que está involucrado si lo viste transformarse en segador con Don Kanonji. ¿Saben qué? Ya olvídenlo. El hueco golpea a Chad y este, inconsciente, recuerda a su abuelo. Señoras y señores, este es el momento que mejor define el gran problema de Bleach, su inconsistencia. Mostrar tanto cosas buenas como malas de manera repentina. Si bien los 10 primeros episodios no son lo mejor que puede ofrecer la industria, sí son divertidos y aportan una enseñanza muy valiosa sobre el trauma de la pérdida. Hay quienes ejecutan mejor esto,
como el del 17 de junio y otros que se toman con más comedia, como el de Kon, pero su calidad se mantiene. Aquí, sin embargo, comenzamos a ver falencias claras. Primero, mostrándonos algo muy bueno, parte del pasado de Chad, con su abuelo mencionándole que lo tiene todo, una gran fuerza y un noble corazón, y no tiene que dejar que los sentimientos negativos le hagan actuar mal, como usar sus puños para golpear a otros. Por lo que Chad decide usar su fuerza solo para proteger a los demás. Por eso Ichigo se lleva bien con él, y es por eso por lo que defendió al pájaro, porque optó por un rol protector, usar esa fuerza sobrehumana para hacer el bien, reafirmando el mensaje de cuidar y proteger a las personas que veamos que estén en peligro o que pasen por algo traumático. Así como Chad ahora protege a la hermana de Ichigo. ¿Y cómo la protege? Pues sacándose un poder de la cola y mutando su brazo a una cosa extraña que derrota el hueco de un solo golpe. A esto me refiero. Nos dejas un breve pero hermoso momento que justifica el actuar de Chad y reafirma el mensaje de su arco para luego darle un poder de la nada que resuelve el conflicto. Esto sinceramente es muy perezoso. Ok, se nos ha dejado en claro que si logras ver fantasmas, también te da cabida a manipular tu energía espiritual, como en el caso de los Quincy's y Don Kanonji. Pero para empezar, Uryu viene de un linaje que llevan siglos entrenando su poder para manifestarlo en un arco y flecha espiritual. Y Don Kanonji, a pesar de siempre haber visto fantasmas, a lo más que puede hacer es una pequeña bola de energía que ni siquiera sirvió para atacar al hueco. Entonces, ¿por qué Chad, que ni siquiera es capaz de ver a los huecos de forma nítida, no solo saca un poder mayor al de Don Kanonji, sino que es equiparable al de Ichigo y Uryu? Y si eres un humano que puede ver espíritus y desarrollar un poder, ¿por qué rayos el mundo de Bleach no está lleno de humanos superpoderosos? ¿O por qué Don Kanonji, al tener más experiencia con espíritus, no tiene un poder igual? De hecho, solo Orihime y Chad lo tienen, y sé que tiene que ver con algo de su pasado, ya que Chad usa su brazo que tanto le menciona a su abuelo sobre su fuerza, y luego Orihime usa sus pendientes porque fue el regalo de su hermano. Pero eso no cambia nada. Estos poderes solo se sienten como algo sacado a último minuto para que Chad y Orihime pudieran unirse al cast principal con una fuerza mayor. Podían decir que desarrollaron poderes espirituales y eso está bien, porque Don Kanonji también lo hizo, pero entonces muéstramelos como algo muy débil, como la pequeña esfera de energía del espiritista y que con entrenamiento pudieron hacerlo evolucionar. Porque si de un segundo a otro este hombre pasó de un humano con una gran fuerza a literalmente aniquilar monstruos con un golpe, es conveniente y daña la coherencia de la historia. Lo que mejor hubieran hecho es que Chad hubiera despertado su poder ahora, pero que fuera lo suficientemente débil para no hacerle daño al hueco, pero al menos poder distraerlo. Luego Ichigo, como estaba buscando a sus hermanas, llegaría para derrotarlo. Así Chad, al saber que tiene poderes, entrenaría para que, en la siguiente saga, ya los tuviera perfeccionados. Así daría más coherencia a la historia y seguiría teniendo sentido porque Don Kanonji no sabía nada de los huecos antes de Ichigo, y es normal pensar que tampoco sabría en cómo entrenar su poder, y que es algo que solo usa en momentos críticos, mientras Chad sí lo hubiera entrenado. Además, ¿qué carajo se supone que es este poder? Ok, los Quincy son arcos y flechas, segadores espadas y humanos especiales, manifestación energética. ¿Pero por qué Chad y Orihime tienen habilidades que nada tienen que ver con las anteriores? En fin, que Chad se desmaya y Karin se queda feliz por haber sobrevivido, mientras golpea a Chad por ser tan temerario. Y ahora le toca a Orihime, porque si lo de Chad ya era incoherente, lo de Orihime es de risa. En la escuela mientras limpian, Orihime siente la presencia de un hueco y trata de persuadir a sus amigas para que se vayan. No obstante, el hueco logra atacarlas utilizando pequeños proyectiles que se adhieren a las personas para controlar su mente. Tatsuki intenta detener a los estudiantes con su mente manipulada, pero el hueco la acribilla con más proyectiles y aquí repetimos lo de Chad. Un recuerdo del pasado interesante, en este caso reafirmando cómo Tatsuki ayudó a Orihime tanto en el duelo con la pérdida de su hermano como protegiéndola del bullying que le hacían de pequeña sobre su cabello. Y al Tatsuki ser controlada, Orihime saca su furia y de los broches de su cabello salen 5 seres que, al menos a diferencia de Chad, pueden explicar de dónde salieron, siendo la manifestación del alma de Orihime y que nacieron gracias a Ichigo. Sigue siendo una explicación espantosa, pero una explicación al fin y al cabo. Estos poderes son algo conflictivos ya que por un lado es mucho más interesante que el de Chad, al tener la habilidad de bloquear ataques, curar y atacar al enemigo, no solo siendo más llamativo visualmente gracias al diseño de estos seres, sino que proporciona más versatilidad al combate. Pero, por otro lado, ¿qué carajos es Orihime? Ok, lo de Chad es conveniente, pero al menos su poder solo reside en atacar. Orihime ya tiene ataque, curación y defensa incluidos, que Ichigo, quien se supone que es el más poderoso, ni siquiera posee tantas habilidades. Sí, es más interesante, pero a su vez es muchísimo más conveniente. Con Chad al menos tenemos el peligro de que sea lastimado,
pero Orihime en menos de un minuto ya se protegió, derrotó al hueco y curó a su amiga. Después de esto, Urahara lleva a su tienda a Chad y Orihime y le resume básicamente lo que son los huecos y segadores de almas, y reafirma que fue gracias a la energía que desprende Ichigo que despertaron sus poderes. La situación ya estaba lo suficientemente mal como para joderla más. Si la gran energía que desprende Ichigo logra que humanos despierten sus poderes, ¿por qué Karin, Yuzo, Tatsuki o su padre no los despiertan? Porque convive muchísimo más con su familia que con Chad y Orihime. Es más, a Orihime ni la conocía bien antes del problema de su hermano. Pero ok, supongamos que solo le da poderes a aquellos que ya han tenido relación con un hueco. Entonces, ¿por qué Tatsuki no despertó sus poderes si fue atacada por Sora? ¿Por qué no Karin y Yuzo, quienes fueron atacadas 2 veces por huecos? Vale, que solo lo despiertan personajes con voluntad de pelear. Entonces, nuevamente, ¿por qué Tatsuki y Karin no despiertan sus poderes si una literalmente toma clases de artes marciales y la otra es tan ruda que sus compañeros le tienen miedo? Es que nada en esto tiene sentido. Y sí, luego en el anime se explica que fue la Hogyoku, un material extraño que no voy a ahondar en este video, y que el padre de Ichigo sí que era segador de almas. Pero eso no importa, no tengo que esperar a que pasen 100 capítulos para que me expliquen las incoherencias. ¿Saben cuál es un buen misterio que no causa incoherencias en esta saga? Ichigo. Si bien se revela después que tiene dentro tanto los poderes Quincy's como de hueco, esto no es para justificar alguna incongruencia de la saga. Aquí se menciona que, por el tamaño de su espada y presión espiritual enorme, se debe a que tiene un talento innato, e Ichigo solo tuvo suerte de nacer con mucha energía. Cosa que es plausible, ya que por ejemplo Karin y Don Kanonji también nacieron con mucha energía. Ya después, al revelar que tiene varios espíritus dentro, es por lo que entendemos que no era precisamente algo natural, y todos sus poderes de segador los explican desde el primer episodio, por haber absorbido los poderes de Rukia y fusionarlos con su propia energía. De hecho, toda esta escena explica por qué Ichigo es segador. No es como Orihime o Chad, que de repente tienen poderes. Hay una explicación detrás. O Urahara siendo un capitán de la Sociedad de Almas, lo que explica cómo sabe tanto de los huecos y cosas de segadores, pero nuevamente no trata de corregir una incoherencia, porque hasta ahora solo sabemos que Urahara es un vendedor ilegal de materiales para segadores, pero manteniendo un misterio en su actuar. Esto no, son poderes sacados de la nada que contradicen todos los capítulos anteriores. Todo el mundo se preocupa por la llegada de más y más huecos hasta que Ichigo se reencuentra con Uryu y enojado le reclama en tener una pelea sin involucrar a las personas, pero se percatan que todos los huecos son guiados hacia una grieta en el cielo. Rukia le explica a Ichigo que los Quincy's desaparecieron por culpa de los segadores, ya que al matar a los huecos y no transmutarlos, evitaban el equilibrio que existía entre las almas que residen en el mundo humano y en la sociedad de almas, causando un desequilibrio en el número de almas. Tanto en este arco como el de Kon, los segadores de almas poco a poco se van desvelando como seres absolutistas, ya que no solo la actitud estricta de Rukia hacia las reglas, sino el literalmente extinguir a 2 especies revela lo drástico y horribles que pueden ser los segadores. Ichigo corre a decirle a Uryu que ahora entiende el por qué actúa de esta forma, al saber la historia de los Quincy's, pero el chico de lentes dice que no actúa por eso, es más, siempre estuvo del lado de los segadores ante dicho conflicto, y vemos un flashback con su abuelo mencionando que la arrogancia de los Quincy's los llevó a su propia extinción, y que deben aprender de la historia para no volver a causar esa tristeza a más seres vivos, siendo su abuelo la principal motivación por la que hace las cosas, y explica que él murió a causa de que varios huecos lo atacaron. Sin embargo, los segadores, pese a estar en el lugar, nunca acudieron a su rescate, dejándolo morir solo, por lo que ahora Uryu va a demostrar que el poder Quincy es superior al de un segador. Ichigo, sumamente molesto, lo patea y le dice a Uryu que malinterpretó las palabras de su abuelo. Lo que quería era la unión entre segadores y Quincy's para evitar otra masacre, no demostrar su superioridad. E Ichigo menciona que él, al ser una víctima de los huecos, ha tomado la convicción, gracias a sus vivencias con Orihime, Chad, Saido, Kon y demás, de proteger a los inocentes, protegerlos de sufrir lo mismo que él sufrió. Aquí es donde Ichigo completa su desarrollo en esta primera saga, al verbalizar lo que aprendió, y además en contraposición a los Quincy's, que representa la venganza de solo enfocarse en el victimario sin importarle su alrededor. Ichigo enfoca su venganza en ayudar a las víctimas, al haber sido una. Ambas formas de enfocar en cómo el trauma te puede hacer actuar, dando un paso más adelante, como con Chad, de proteger a los demás, pero en lugar de altruismo es por haber vivido esa situación. Uryu nota que en las palabras de Ichigo están las de su abuelo, así que deciden luchar juntos contra los huecos, pero la fisura en el cielo se ensancha y revela un enorme Hollow. Rukia revela que es un menos grande,
que nace a partir de la fusión de cientos de huecos. Ichigo decide atacarlo, resultando inútil, a lo que Uryu, pensando en un plan, toca la espada del segador, notando que tiene una enorme energía espiritual, comparándola como si fuera un grifo liberando un montón de agua. Menos Grande lanza un ataque, pero Ichigo logra evitarlo liberando toda su energía espiritual y haciéndolo retroceder, así acabando con la amenaza. Siendo sincero, esta forma de terminar con Menos Grande me parece que pudo ser mejor llevada. Si bien se había establecido que Ichigo tiene mucha energía espiritual, ya que Rukia menciona que las espadas de los segadores representan su poder y la de Ichigo es gigante, o que tuviera poderes ya grandes como un humano al romper un hechizo de Rukia en el primer capítulo, honestamente no me parece incoherente la explicación de Uryu. El detalle es que justo ahora Ichigo utilizará su energía espiritual para detener a un hueco. Es que hasta ahora Ichigo no utilizó su energía espiritual para vencer a otros huecos, más bien usando las técnicas de su espada, por lo que no es incoherente su poder, pero sí un poco conveniente. Creo que hubiera sido perfecto que hubiera usado algo de su energía contra el gran pescador, dando indicios que podía utilizar esta habilidad aunque sea instintivamente. El desgaste le afecta a su cuerpo y lo inmoviliza, provocando que su energía se salga de control, pero Uryu toca su espada para traspasar la energía de Ichigo a él y liberarla al cielo con las flechas. La enseñanza que le dio el abuelo de Uryu es que trabajaran juntos segadores y Quincy's, y al final Ichigo hizo todo el trabajo para derrotar a los huecos. Pareciera que el mensaje se queda a medias. ¿Para qué deben unirse estos dos si uno solo puede detener el conflicto? El detalle es que esto es una lección de humildad para Uryu, al darse cuenta que no importa quién es más fuerte, sino que ambos trabajen juntos. Por eso no hace nada contra Menos Grande, porque su labor en esta saga es salvar a Ichigo. Así, superar su trauma de no haber podido salvar a su abuelo, pero entendiendo por fin que debe enfocar su batalla en ayudar a otros, no en perjudicarlos, por lo que el no poder hacer nada en batalla, pero sí para ayudar a alguien, cierra perfectamente el arco de Uryu, aprendiendo que tiene que proteger a quien tiene al lado, enmendando lo que por falta de habilidad y voluntad no pudo ayudar antes, a su abuelo. Si bien este último capítulo estuvo bastante bien, ha sido el arco más flojo de momento, sobre todo por el uso conveniente de poderes que puede ser perdonable con Ichigo, pero con Orihime y Chad es descarado. Por otra parte, me encanta que todo el tema de proteger al inocente se cierran con estos 4 personajes, sobre todo con Ichigo, que finalmente al aceptar su papel como segador es capaz de encaminar a Uryu así como Rukia lo hizo con él. Pero no estoy listo para salir a pelear para salvar extraños ni nada de eso. Entonces comprométete a salvar cada espíritu. No significa que voy a estar contento protegiendo solo a aquellos que puedo sostener en mis brazos. Voy a proteger a todos aquellos que me sea posible. Y el tema de los Quincy's es fascinante. Una serie de humanos que por sus deseos de venganza y emociones de tristeza se unieran para luchar contra los huecos. Algo muy factible porque Ichigo sufre el mismo caso solo usando otros medios. Dejando en claro que si eres una víctima es importante ayudar a los demás a que no sufran por ello, en especial ayudar a quienes tenga cerca, por lo que Uryu comprende esto en una pose de derrota, pero a diferencia de Ichigo que hace una pose similar por el trauma, Uryu lo hace por la realización de lo estúpido que fue y de ahora en adelante usar su poder para ayudar a otros, por lo que este arco se complementa con el de Sora y Yuichi, al ser un enfoque de lo malo que puede provocar el trauma. Sin embargo, nunca es tarde para cambiar y enmendar tu camino, y así como Uryu decidió ayudar a Ichigo entendiendo que podía hacer algo de provecho con lo que había heredado de su abuelo, tanto sus habilidades como su mensaje de trabajar juntos por un bien común. Tu deseo era que Quincy's y segadores trabajaran juntos. Por eso hoy salvaré la vida de un segador. ¿Podrás perdonarme, abuelo? Continuamos en el capítulo 15. Rukia sabe que con la aparición de un Menos Grande, la sociedad de almas vendrá por ella definitivamente, siendo este arco una brecha para cerrar los anteriores acontecimientos enfocados en el trauma de la pérdida y ver cómo diferentes personajes sufren de ella, en un entorno urbano, para luego pasar a una temática más enfocada a la acción y un estilo más lineal en los acontecimientos, a la par de una despedida para Rukia. Me he estado saltando varias escenas que si bien no contribuían al arco en cuestión, sí que enfatizaban en los personajes mostrándose de manera cotidiana, hablando sobre diversos temas como los problemas de la escuela o jugando. Esto hace que los mismos no queden de una forma tan plana y logremos empatizar con ellos hasta cierto punto.
lidiando con problemas cotidianos más cercanos con el espectador y forzando a que generemos más cariño con ellos. No solo ver a Ichigo peleando o enojado, sino avergonzado porque lo atraparon teniendo afinidad por Orihime, mostrar simpatía con Uryu invitándolo a comer, etc. Momentos más alejados del drama o la acción, por lo que en gran parte el capítulo 15 es uno tranquilo. Solo voy a destacar dos cosas. Por un lado, el trato de Kon como personaje. No tengo problema que haya sido relegado en los anteriores capítulos, al ser alguien solo cómico o ayudando a Ichigo cuando se lo necesite, ya que su conflicto está resuelto. Pero gran parte de este episodio, y casi que todo lo que resta de la serie, tiene el gag común de hacer las cosas para captar el interés de las chicas. Y honestamente, esto es un desperdicio del potencial del personaje, que lo puedo entender con apariciones mínimas, pero en este capítulo en concreto, su conflicto es escaparse de casa e irse con alguna de las chicas de la escuela de Ichigo. Y considerando que el personaje tenía una filosofía muy interesante sobre el valor de la vida y que no se vuelva a plantear hasta muchos capítulos después, hace que no se sienta aprovechado un personaje que pudo dar más de sí. Personajes como Keigo tienen también este rol. No obstante, al ser mostrado siempre como un alivio cómico, sin conflictos o algo más profundo, es más que bienvenido en la dinámica. Pero Kon, siendo un personaje que su introducción fue en todo un arco para presentar cómo, al ser condenado a muerte, huyó y agarró un aprecio no solo a su vida sino a la de todos los demás, se siente flojo, y eso que hasta en su mismo arco tiene un equilibrio entre su gag de enamorar a las chicas y su introspección sobre la vida, pero la historia decide quedarse exclusivamente con la parte cómica. Esto da una sensación de que no se aprovecha su potencial, incluyendo una bajada de calidad con el personaje. Pero por el lado positivo tenemos a Rukia, quien todo el capítulo tiene un conflicto sobre estar disfrutando el mundo de los humanos, haber forjado amistades y que se sienta amada y querida. Sin embargo, sabe que no pertenece aquí. Poco a poco fue evolucionando y teniendo interacciones más divertidas con los demás personajes, pero a la par teniendo un desarrollo sutil con sus acciones, siendo más humanas. Recordemos cómo llevó a Ichigo hacia un hueco que se iba a comer a un niño, solo para ponerlo en la difícil situación si decidir tomar su rol como segador o no, hasta evolucionar en decirle a Ichigo que no sabe cómo preguntarle sobre su trauma sin hacerle daño, y que esperará hasta estar listo para que se lo cuente. Tenemos a una mujer estricta, capaz de hacer que su alumno vea cosas horribles, para ver qué tan seguro está de sus convicciones, y por el otro, alguien amable que entiende el dolor de su amigo, y trata el tema con respeto para no herirlo. Por un lado, ella dice que no le importa lo que piense, si lo dice la sociedad de almas es la ley, pero por el otro termina haciendo lo que ella quiere, demostrando esa incoherencia, pero no es una incoherencia mala, todo lo contrario, refleja su conflicto como personaje, ser criada de una forma para tener comportamientos estrictos, pero por el otro lado querer actuar con sus emociones, como Ichigo en un inicio que presenta una personalidad amargada, pero es de buen corazón. Ichigo es el mejor personaje, al menos de esta saga, al ser el más completo, porque sabemos su pasado, la razón de su actuar y cómo se relaciona con todos los demás personajes. Pero Rukia estaría en el segundo puesto, ya que su conflicto se desarrolla de manera latente en todos los episodios anteriores hasta llegar a este, en donde estuvo a punto de decirle a Ichigo sobre que vendrían a por ella, pero lo evita pensando en los sentimientos de su amigo, y decide escapar sola, mientras recuerda todos aquellos momentos que vivió en el mundo humano, teniendo algo de arrepentimiento, porque eso no es lo que debe tener una segadora. Sin embargo, es interceptada por uno de los dos segadores que vinieron por ella, Renji, quien le menciona que ha cambiado debido a sus expresiones tan humanas, y se añade a la conversación el hermano de Rukia, Byakuya. El pelirrojo exige ver al humano que se quedó con sus poderes, pero Uryu llega para proteger a Rukia ya que pudo detectar la presencia de los segadores, reafirmando su desarrollo en el arco anterior al usar sus poderes no para hacer daño, sino para proteger a otros, en este caso protegiendo a Rukia, porque ahora no le importa quiénes sean, sino el que debe brindar ayuda a alguien en peligro. Ichigo, a través de Kon, se entera que Rukia se fue, dejándole una carta advirtiéndole que se escondiera por un tiempo. Regresamos a la batalla y vemos a Uryu tirado en el suelo sangrando. Renji se decepciona de su poder y cuando está a punto de matarlo, Ichigo llega a su rescate. Sin embargo, también es herido gravemente. Byakuya menciona que tenga cuidado, ya que este joven es el que hirió a menos grande. Pero Renji, entre risas, dice que eso es imposible, a lo que le pregunta el nombre de la espada de Ichigo. Este confuso no sabe de qué está hablando, a lo que Renji explica que todas las espadas de los segadores tienen un nombre, y mencionando la suya, Sabimaru, se transforma y le rebana el hombro al protagonista. Si bien estos capítulos tienen un enfoque más de acción o de comedia, minimizando el drama de los personajes, al menos lo compensan con acción llamativa, como mostrar a un hueco gigante o por otro lado expandir en la historia de los segadores.
en este caso dando leves matices de lo que puede hacer un segador más allá de blandir una espada y lanzar hechizos. Rukia intenta detener a Renji y le dice a Ichigo que escape, pero este se vuelve a levantar elevando su presión espiritual y con una actitud más burlona. En un primer momento no me pareció un poder sacado de la nada, ya que significa que está liberando toda su presión espiritual, al igual que lo hizo con menos grande. Pero entonces, ¿por qué ahora Ichigo tiene un éxtasis que cambia su forma de actuar? Y de hecho mejora sus habilidades de combate. Parece algo sacado convenientemente para que Renji no lo matara, aunque, al contrario de Orihime y Chad, al menos se puede justificar que en situaciones extremas Ichigo puede aumentar su nivel de energía espiritual a niveles exagerados. Pero se nota que aquí hay algo diferente, con el cambio de actitud que tiene. Sí, luego se revela que es por el hueco que hay en su interior que lo salvó, pero reitero, si tengo que esperar varios capítulos para que me expliquen esto, no quita que haya sido un error y después busquen la forma de justificarlo. Porque si bien se justifica el aumento del poder, al Ichigo cambiar de actitud parece que es una forma nueva que, al manifestarse, cambie a Ichigo. Y debe haber una explicación tras esto. Uryu explicó cómo puede derrotar a menos grande y Rukia explica cómo pasar el poder de un segador a un humano. Por lo que si me agregas un nuevo poder, debes explicarlo, y si no me quieres explicar por qué quieres mantenerlo como un misterio, al menos dame constancia que es algo que puede hacer el personaje, y que no es solo un momento en específico que no se repite en lo que queda de saga, porque es un poder sacado de la nada para evitar que maten al protagonista, y se hubiera corregido tan fácil como que se hubiera mostrado extasiado Ichigo contra menos grande, y que Uryu y Rukia pensaran que esto se debe a que al liberar tanta energía espiritual creaba una sensación de éxtasis, y luego se revelaba que era en realidad el hueco. Así establecías antes este poder sin sentirse conveniente. Al menos destaco que este poder solo le sirvió para vencer a Renji, mas no resuelve el conflicto ya que Byakuya decide cortar la espada del pelo naranja y atravesarlo 2 veces con su espada de forma tan rápida que ni lo pudo ver. Por lo que sí, de entre todos los poderes sacados de la manga, este es el menos malo. Rukia intenta acercarse a Ichigo pero es frenada por Renji. Byakuya entiende que tenga tanto interés por él porque se parece a alguien del pasado de Rukia. Esta es una buena forma de justificar las cosas, porque si bien sabemos que Rukia actúa de esta forma por todo lo que vivió con Ichigo hasta considerarlo un amigo, Byakuya revela que también es porque se le parece a alguien de su pasado, aparte de que su hipótesis nace de tratar de explicar la actitud de su hermana, sin realmente saber qué piensa, por lo que concluimos que esa no es la razón por la que defiende tanto a Ichigo, pero tiene algo que ver, y le da más poder cuando sepamos más del pasado de Rukia. En la siguiente saga, el segador sustituto aún con vida agarra a Byakuya con intenciones de pelear y Rukia, feliz porque siga vivo, lo patea para que evite seguir acortando su vida, mientras vuelve a recordar todos los momentos que pasaron juntos, y le menciona que no vuelva a levantarse o jamás se lo perdonará, mientras lágrimas brotan de sus ojos. Este momento es tan importante porque Rukia, en un momento tan crítico, fue incapaz de retener sus emociones como hacía anteriormente. Ahora siente tanta tristeza que sus lágrimas se exponen a la par de la lluvia, como cuando Ichigo perdió a su madre o se enfrentó al asesino de la misma. La lluvia emana los sentimientos de tristeza y derrota de Ichigo al no poder proteger a su amiga, y ella a la par tan destruida internamente que llora por una persona a la que aprecia, y gracias a esto, Byakuya no lo remata y junto con Renji regresan a la sociedad de almas. Ichigo, a punto de morir, es salvado por Urahara, quien cura sus heridas y le menciona que también salvó a Uryu, y antes de irse sus últimas palabras fueron que cuidará de Ichigo, ya que es el único capaz de derrotar a los segadores de almas, nuevamente mostrando su desarrollo al tragarse su orgullo y aceptar que Ichigo es más poderoso que él y hasta encargarle salvar a Rukia. El segador recrimina en cómo hará esto, y Urahara le explica que él dejó que peleara contra ellos para que así supiera el nivel de su poder y que tienen un mes tanto para entrenar como para rescatar a Rukia antes de ser ejecutada. Ichigo, mientras escucha las palabras de Urahara, ve una y otra vez la imagen de Rukia yéndose, pero una vez sabe que tiene la oportunidad de rescatarla, la imagina en un día soleado, mencionando que la lluvia se detuvo, que ya no tiene miedo y que finalmente ya no ve como una derrota que Rukia se haya ido. Este breve arco nos sirve para enfocarnos plenamente en Rukia. Si bien en un inicio se centra en escenas cotidianas y luego en los combates entre segadores, me parece un arco muy adecuado para su personaje, quien aún tiene que lidiar con los conflictos de dejar salir sus emociones, gracias al estar cara a cara con el trauma de sus amigos, gracias a todos los momentos en la clase de Ichigo que se sintió querida. Rukia tiene un deber que le cuesta cumplir porque sabe que el mundo humano logró anclarse en su alma hasta tal punto de llorar por un simple pero amigable humano.
Hay algunos peros como el trato de Kon o el poder de Ichigo, pero en general me parece bastante más sólido que el arco de Uryu, desembocando en una chica con conflictos de saber dónde pertenece, hasta finalmente revelar quién es con lágrimas, y volviendo a salvar a aquel hombre que una vez lo hizo por su deber y la otra por amistad, marcando el inicio y el final, un paralelismo de Rukia protegiendo a Ichigo, un momento similar, pero Rukia no lo hace por las mismas razones, demostrando cómo ha evolucionado su personaje. Si me voy de aquí algún día, todos estos recuerdos solo serán una carga. Compasión, amistad y afecto son una molestia. Un segador de almas no necesita estos sentimientos. Por fin pasamos al último arco del Shinigami sustituto, básicamente uno de entrenamiento. Ichigo regresa a la escuela y nota que nadie recuerda a Rukia, causándole una gran molestia porque entiende que ella realmente nunca perteneció a este mundo, pero que los demás no la recuerden parece como si nunca hubiera existido. Sin embargo, Orihime menciona que ella sí la recuerda. Aquí tengo un problema y es que ¿quién borró la memoria de los estudiantes? Pudo ser Urahara para aligerarle los problemas a Ichigo, pero es algo que no queda del todo claro. Además que Orihime menciona que recuerda todo lo que pasó con su hermano, dejando otro bache. Entonces, ¿por qué no funcionó el borrador de memoria de Rukia en Orihime? Y en dado caso que esté defectuoso, ¿por qué todos los demás compañeros de clase no recuerdan lo que ha pasado como Kon tomando el cuerpo de Ichigo? Por lo que parece muy selectivo el cómo el borrador de memoria funciona con ciertos personajes. En fin, Ichigo le cuenta todo lo que sucedió a Orihime y ella le pregunta qué quiere hacer. El pelo naranja se encuentra confuso hasta que Orihime lo imita, diciendo que el Ichigo que conoce ayudaría a Rukia, mientras frunce el ceño. Ichigo recuerda quién es y su voto de proteger al inocente, por lo que vuelve a tomar fuerza y se va decidido a rescatarla. Esto me parece muy interesante porque también vemos el inicio de una relación entre ambos personajes, pasando de que Ichigo no conociera de nada a Orihime hasta ella ser alguien que logra motivarlo, demostrando cómo gracias a sus vivencias anteriores, Ichigo ha logrado forjar vínculos más fuertes más allá de Rukia, además viendo cómo Orihime le gusta a Ichigo no solo como un romance sin más, sino darse cuenta que es alguien con un corazón excelente y muy entregado a su familia, ya que al no tener a nadie, Orihime ve en Ichigo alguien que disfruta estar con los que aún tiene. De hecho, cuando habla con Rukia menciona precisamente eso, de que parece a alguien aterrador pero que está siempre velando por su familia. Por otro lado, ambos pueden tener este desarrollo ya que son víctimas de la pérdida de un familiar y gracias a que Orihime supo aceptar la pérdida de su hermano y tener una actitud positiva, aunado a que Ichigo aceptara proteger al inocente por ser una víctima de la injusticia, ambos son guiados para que uno motive al otro a seguir luchando. Nos trasladamos a la Sociedad de Almas, donde Renji visita a Rukia, y el pelirrojo menciona que espera que la ejecuten, a lo que Rukia cambia su tono calmado a uno más triste, pero Renji menciona que solo bromeaba, y que de seguro su castigo no será tan drástico, porque su hermano abogará por ella, pero Rukia menciona que Byakuya desde que la adoptó no la ha mirado a los ojos, y que si pudiera la mataría él mismo. Pese a ser una escena corta, ya nos va reflejando cómo Renji es alguien bastante similar a Rukia, con un conflicto de no revelar sus emociones reales, aunque sea mucho más extrovertido, porque si bien bromea con que la van a ejecutar, al verla triste, este se retracta diciendo que solo fue una broma, demostrando que sí le importa a Rukia. Esto enfatiza en cómo hay segadores estrictos a las reglas como Byakuya y Rukia, pero hay otros que dejan expresar sus emociones como Saido y Renji, y esta pequeña muestra que nos deja en claro que es alguien diferente a cómo se mostró en su primera aparición. Urahara comienza a entrenar a Ichigo separando su alma de su cuerpo, y haciendo que esquive los ataques de Ururu, y así volviendo a activar su energía espiritual. Del otro lado, Yoruichi, un gato que habla, amiga de Urahara y mi futura esposa, pregunta a Chad y Orihime que si quieren entrenar para ayudar a salvar a Rukia. Ellos aceptan y van con Uryu, quien menciona que él es un enemigo de los segadores y no le debe nada a Rukia. Sin embargo, todo esto fue una mentira porque no quiere que lo vean entrenando, enfatizando más en su personalidad cautelosa, pero viendo que hará un entrenamiento especial que no realizó para vengar a su abuelo, pero sí para rescatar a aquella otra persona incapaz de proteger, es decir, Rukia. Así que notamos el arrepentimiento que Uryu tiene. Volvemos con Ichigo, el cual lo matan literalmente, cortando su cadena del destino y tendrá que convertirse en un segador, antes que la cadena sea totalmente comida y tenga que transformarse en hueco. Todo bien hasta aquí, el único detalle es por qué Ichigo solo tiene 72 horas para convertirse en hueco, si se supone que los fantasmas pueden durar días o hasta meses en transformarse. Seguramente puede ser por algo del entrenamiento, como fortalecer el espíritu de Ichigo o el encantamiento raro de sus brazos,
pero hubiera sido bueno que explicaran el porqué de esto. Volvemos a la Sociedad de Almas, donde Byakuya confirma la ejecución de Rukia, y ella piensa en cómo su entrenamiento como segadora le enseñaron a reprimir sus emociones, sobre todo el llorar, ya que significaba debilidad, aumentando el poder de la escena donde llora por Ichigo. Porque si bien se siente triste por perder su propia vida, su papel como segadora, el de anteponer la vida de otros sobre la suya y valorar más la vida de su amigo, la hizo romper todo lo que aprendió con los segadores, por una persona que llegó hasta su corazón, y dando cerrado finalmente a Rukia como personaje en esta saga, al demostrar lo importante que era para ella su transcurso del mundo humano y la importancia de su labor, ya que no solo se basa en luchar sino también en sanar. Gracias a Ichigo, Orihime, Kon y demás personajes, entendió que la importancia de un segador es ayudar a las personas en no encarar una pérdida demasiado pronto, en saber cómo esto afecta a los humanos, porque para entenderlos tuvo que sacar su humanidad. Orihime y Chad siguen su entrenamiento. Yoruichi menciona en qué pensaban cuando despertaron sus poderes, siendo ese sentimiento el proteger a alguien. Saben, a este punto ya no deben tratar de explicar ese momento porque no tiene sentido. Tatsuki trataba de proteger a Orihime y no despertó un poder, y Karin trataba de proteger a sus compañeros y tampoco los despertó, solo vuelven más incoherente el asunto. Ichigo intenta resistir su transformación a hueco, pero es inevitable y comienza a cambiar. En su mundo interior ve una serie de edificios y una voz que emana de un hombre misterioso que se hace llamar Zangetsu. Dice que solo perdió los poderes de Rukia, que se traspasaron a él. Sin embargo, eso despertó su poder interno de segador, y aquellos son los que tiene que liberar, no los otorgados por Rukia, mientras ambos caen en los edificios. Y vuelve a sonar Nothing Can Be Explained. Aquí voy a hacer algo de trampa, ya que para explicar el significado simbólico, voy a usar información que se menciona en una saga posterior. Zangetsu en la siguiente saga explica que odia la lluvia, ya que ejemplifican todos los sentimientos negativos de Ichigo. Ichigo, ¿sabes cómo detesto la lluvia? Y también llueve en este mundo. Si tu corazón está afligido, el cielo se volverá nebuloso. Si estás apresurado, lloverá fácilmente. Me pregunto si puedes entender el temor de ser mojado por la lluvia en este mundo solitario. Por eso cae en cajas, simulando ser las gotas de lluvia, que van destruyendo los edificios e Ichigo cae en un lugar inundado. Esto significa toda la tristeza acumulada por la lluvia tras que Rukia fuera capturada, y la transformación de los edificios en cajas para buscar el listón espiritual de Ichigo sirve muy bien para reflejar en cómo el pelo naranja destruye su mundo interior y tiene que buscar por sí mismo entre esos escombros el poder que lo hará forjar un mundo nuevo, una persona nueva. Las cajas revelan tener listones e Ichigo recuerda que el listón de un segador es rojo, por lo que al verlo obtiene su espada y se da cuenta que Zangetsu es el nombre de esta. La secuencia anterior es una forma súper buena de sacarle un poder a Ichigo de forma coherente, ya que Renji explicó que el nombre de una espada brinda poder, y al Ichigo saberla y reconocer su propia alma, finalmente obtuvo algo más y regresa siendo un segador, aunque con una máscara peculiar de hueco. Terminamos las escenas en la Sociedad de Almas, presentándonos a más capitanes como Gin y Kenpachi, quienes tienen una breve confrontación. Y es curioso destacar en cómo, a diferencia de la introducción de Byakuya, donde muestra lo increíblemente poderoso que es sobre Ichigo, estos capitanes no se introducen con su nivel de poder, sino con un conflicto verbal, demostrando que algo está mal en la Sociedad de Almas para que los altos cargos tengan problemas entre ellos, ayudando a cimentar cómo las altas esferas dentro de este mundo está en mal estado y será parte importante para la siguiente saga. Urahara da inicio a la lección 3. Ahora voy a referirme al arma de los segadores por su nombre correcto, es decir, Zanpakuto. Urahara saca su Zanpakuto y menciona su nombre para demostrar su poder ante Ichigo, quien solo pelea con su espada rota por Byakuya y no puede hacer nada, sintiéndose patético, y le pregunta el por qué huye sin mencionar su nombre, que el miedo lo está paralizando. Ya les mencioné que el arco de Ichigo concluye con Uryu al verbalizar lo que aprendió, pero con la salida de Rukia un pequeño conflicto creció dentro de él. El gran pescador le dijo que la furia paraliza la espada, representando cómo su propia culpa por la muerte de su madre lo hacía actuar de manera alterada, pero el amor de la misma supo potenciar su verdadera fuerza. Ahora Zangetsu menciona que el miedo paraliza su espada, un miedo que tiene por no haber podido proteger a Rukia, el miedo que tuvo cuando nadie la recordaba, el miedo a morir por los golpes de Ururu, el miedo a morir transformado en hueco, el miedo que sentía al caer de los edificios. Y por eso sonaba el tema de Nothing Can Be Explained, por el miedo a lo desconocido,
y de lo que se va a enfrentar, pero Zangetsu le dice que ya no tenga miedo, porque ya tiene el poder y ese poder es suyo. Ichigo se percata que ya tiene las herramientas para protegerse a él y a todos, su propia fuerza. Ichigo obtiene lo que vio de Rukia cuando protegió a la niña fantasma y menciona a Zangetsu, liberando así su espada y desatando un ataque de energía espiritual muy potente. Uryu, Chad y Orihime concluyen su entrenamiento mientras se reúnen con sus compañeros de clase para ver los fuegos artificiales. Orihime habla de un río que es su lugar favorito en el mundo porque le recuerda a cómo atrapaba a luciérnagas con su hermano, y a su vez Tatsuki le dice que por favor haga lo que quiera pero que se cuide, mientras ven los fuegos artificiales. Esta escena me parece el cierre perfecto para esta saga, primero utilizando tanto el clima naranja del atardecer con la introducción de Ichigo y luego el clima azul de la noche con la introducción de Rukia. Por otro lado, no vemos a los protectores tratando de defender a alguien, sino a los que lograron salvar en precisamente el primer arco importante, el del hermano de Orihime. Mientras la chica habla sobre cómo su lugar favorito es un río, para Ichigo el río es el peor infierno, porque ahí vio morir a su mamá, también representando ambos momentos con el azul y el naranja. Ya sea intencional o no, este momento encaja perfectamente con el inicio de Bleach, ya que transmutamos de la necesidad de haber protectores como Ichigo y Rukia a ver a aquellas personas salvadas por los mismos y convirtiéndose a su vez en protectores. La interpretación del río, siendo la del trauma, pasa a ser el recuerdo más bello de todos. A pesar de que en ambos sea sobre un pariente perdido, refleja la evolución de Bleach con sus personajes, de aquellos afectados psicológicamente por la pérdida, un río que refleja en cómo hacer que ese momento amargo nos vuelva más fuertes. Ichigo va a la tienda de Urahara y se encuentra con los demás personajes que han estado entrenando, provocando que se unan aquellos que tanto Ichigo como Rukia han salvado, ya sea enfatizando en proteger a los demás, en librarlos de alguien que no puede seguir adelante o dando una lección de humildad. Así todos atraviesan la puerta para ir a la sociedad de almas. Así como iniciamos con Rukia entrando al mundo humano para encontrar dentro de sí sus emociones y sentimientos que creía perdidos, protegiendo a los humanos de los huecos. Ahora los humanos entran al mundo de las almas para salvar a aquella mujer dispuesta a dar la vida por ellos. Recuerden lo que les dije sobre el contacto entre el corazón y el alma. No deben dudar ni tener miedo. No piensen en aquellos que dejan atrás. La voluntad de seguir adelante será su guía. Y no miren atrás. Solo aquellos que pueden hacer estas cosas pueden atravesarla conmigo y sobrevivir. En el apartado técnico, tengo que destacar que la dirección ayuda mucho a adentrarnos en este mundo. Como ya mencioné, las saturaciones opuestas de color para definir el tono, el establecer un filtro para darle su propio toque al mundo de las almas y la gran expresividad de los personajes ayudan a sentirlos más conectados con sus emociones. No solo es ver a Ichigo con una cara triste, es ver cómo evita la mirada, cómo huye por el dolor que le causan sus recuerdos y ver cómo lentamente se arrodilla por pensar en ellos. Es un gran trabajo en mostrarnos cómo corporalmente nos hablan los personajes, también haciendo un uso de cómo pueden expresarse los mismos tanto de una forma más caricaturesca a una que sea más realista. Como mencioné, en el último arco se suelen usar tanto el color naranja como el azul para enfatizar las emociones de los personajes. Si bien esta variable tonal no siempre está presente, ya que el capítulo de Don Kanonji es mayormente cómico, pero aún así opta por una paleta de color azul que podría significar la tristeza. Obviamente este no es el caso, siendo solo una forma de establecer el espacio y el tiempo, por lo que podemos decir que ambos tonos no son una muestra de cuándo hay un momento trágico o cuándo hay un momento bueno, pero sí hay varias escenas que el mismo color ayuda a elevar más dichos momentos. Por ejemplo, cuando Ichigo habla de cómo Orihime perdió a su hermano, se usa el tono naranja del atardecer, puntualizando este momento para dar a entender que el pasado de Orihime es importante para Ichigo, ya que gracias a este arco, Ichigo decide trabajar como segador, al entender que puede ayudar a la gente con la pérdida como él la sufrió. Por eso, esta escena logra destacar sobre otras con una paleta de color neutra, para reflejar su importancia, al igual que es el mismo tono cuando Ichigo le da una segunda oportunidad a Kon con el cuerpo de un muñeco, cuando convencen a Yuichi de reencontrarse con su madre, en el mundo de las almas, cuando Chad recuerda el amor de su abuelo, cuando Tatsuki recuerda a Ichigo con su madre y este era enormemente feliz, o cuando Rukia está a punto de decirle a Ichigo que va a huir de la sociedad de almas. Todos momentos que evocan calidez, bellos recuerdos, liberación de emociones o cerrar un arco de personaje. Reitero, no siempre aplica esto, pero aprovechan momentos en donde tenga sentido que haya un atardecer para que emocionalmente el espectador se sienta más conectado con los eventos felices de los personajes.
sobre todo cuando hay una contraposición con el color azul. El pasado de Ichigo es feliz y por lo tanto es naranja, hasta que cambia a azul por la muerte de su madre. Rukia está a punto de liberar sus emociones de forma tranquila, es naranja, y cuando lo hace al borde de una crisis y con lágrimas es azul. Todo esto refleja cómo en la mayoría de los casos ambos colores complementan una emoción específica que quiere el anime que sientas, para que inconscientemente generes un apego más grande por la situación, incluso trayendo cualidades curiosas, como que Ichigo tenga el pelo naranja y una personalidad gritona, pero en su mundo interno todo sea azul, y así se genere la lluvia cada que esté triste, demostrando cómo es una persona que internamente guarda sus verdaderos sentimientos y exterioriza algo que no es la realidad. Podría estar aquí horas y horas hablando de otras decisiones de dirección, como que usen este plano cuando Renji encuentra a Rukia para reflejar que la atraparon y no tiene forma de escapar. Sin embargo, ya son más pequeños detalles que suman a la historia. Y en el apartado sonoro, si bien no voy a hablar de todas las melodías porque se alargaría innecesariamente el video, ya he mencionado a Nothing Can Be Explained como el tema de Ichigo, pero por el otro lado tenemos On the Precipice to Defeat, el primer tema que escuchamos en toda la serie, voces femeninas que evocan sonidos inteligibles mientras vemos Hueco Mundo. Dan una sensación de extrañeza, ejemplificando este lado que el humano es incapaz de ver al no entender lo que están cantando. A la par de ser interrumpidos por el sonido de unas cuerdas que parecen ser una alarma cuando los huecos tocan el mundo humano, y la alarma se repite por todo el tema, como una sensación de peligro que van a enfrentar los vivos y los muertos. Esto apoya la introducción de Rukia, viendo su lucha contra los seres que están más allá del poder y espiritualidad que podemos enfrentar nosotros como seres terrenales. Sin embargo, este no es el único tema de Bleach con dicho elemento de las voces para reflejar un conflicto espiritual. También tenemos Creeping Shadows, y otros que también su principal efecto es sonar parecido a una alarma para generar la sensación de peligro, como Enemy Unseen, Por otra parte, al Bleach estar cargado de comedia exagerada, la propia música hace justicia a esta parte, con un ritmo rápido y gran volumen para dar ese aire gracioso, como la flauta e instrumentos de percusión de Comical World. O incluso utilizar un enfoque más electrónico para varias situaciones, también para enfatizar la popularización de este tipo de música en los años 2000, donde se desarrolla la serie, como Head in the Clouds, Finalmente, para cerrar el apartado sonoro, voy a sacar a relucir una pieza que no había mencionado, simplemente porque me quería enfocar en los elementos dramáticos. Number One es el tema principal de Ichigo. Si bien Nothing Can Be Explained es un tema enfocado a sus momentos de tristeza, Number One es su faceta más heroica, y la letra no me deja mentir. Ahora te sientes como el número uno, brillando para todos, viviendo tu fantasía, la estrella más brillante, para que todos la vean. Sonando por primera vez cuando adquiere sus poderes como segador de almas. Obviamente es una canción que refleja el poder que tanto quería Ichigo para proteger a los demás, y como ahora al obtenerlo se vuelve una esperanza para gente como Orihime, Kon o Chad, o un objeto al cual desafiar como con el Gran Pescador o Uryu. Me encantaría alargarme más en la música de Bleach porque genuinamente es excelente. Sin embargo, he de admitir que mi conocimiento de la música es muy limitado y solo me baso en cómo la misma se conecta con la narrativa. La idea generalizada de que Bleach es solo una historia de peleas queda desmontada una vez que lo inicias, tratando temas variados como el valor de la vida, el superar un trauma y cómo hacerlo, la importancia del arte, aprender a ser humilde, cómo la venganza puede dañarnos, o si la logramos enfocar bien, pueden hacer algo beneficioso, el cómo hay que fijarnos en nuestro alrededor y saber quién puede necesitar ayuda. Comenzamos con un protagonista enojado con el mundo por la pérdida, de un monstruo incapaz de dejar ir a su hermana, de un niño que sacrificó su vida por su madre, de un ser que buscaba escapar para vivir la vida que le negaron, los deseos de venganza y pertenencia, pero que todo este dolor, amargura y trauma termina una vez que alguien comienza a actuar. Bleach trata sobre el pavor que nos provoca aquello que no podemos ver, el miedo que nos causa enfrentarnos a ese trauma que ocultamos, pero respetamos aquello que no podemos explicar,
como comprender el dolor que siente un amigo. Bleach trata sobre realizar un cambio para ayudar a otros, de la forma que creamos conveniente, de cómo tenemos que librar batallas tanto en el día a día como con nosotros mismos. El cómo nos puede ayudar gente cercana y que podemos aprender de ello. Tal vez gracias al trauma podemos apreciar la vida. Gracias al trauma podemos encontrar a aquellas personas que realmente valen la pena. Gracias al trauma podemos enderezar nuestro camino y ayudar a otros. Pero también, gracias al trauma, podemos volvernos posesivos. Podemos dejar que nos manipulen y podemos afectar a todos a nuestro alrededor con nuestra actitud. Pero es nuestra decisión. Está en nuestras manos saber qué hacer con nuestro pasado. Porque el único tiempo malo para cambiar es nunca hacerlo. Sora reconoció su error y transmutó con sus propias manos. Ichigo cambió su actitud con las personas que le rodeaban. Uryu se dedicó a proteger a quien pudiera en lugar de luchar. Bleach, al igual que el programa de Don Kanonji, es un reflejo de cómo las series pueden enseñarnos valores. En este caso, enfrentar a ese doloroso recuerdo de perder a alguien. ¿Y qué papel queremos jugar? Guardar nuestras emociones, vengarnos o sin haberlo sufrido proteger a alguien cercano. Como dijo Urahara a Chad y Orihime, deben estar dispuestos a cruzar la puerta que se les presenta y el Shinigami sustituto es la puerta para aceptar, recibir y dar ayuda. Es la puerta que nos conecta con nuestros seres amados. Es como a través del arte el cielo y la tierra se conectan para hacernos ver que podemos hacer tanto buenos como malos actos. Sí, la serie tiene sus problemas, y al ser la primera de muchas sagas, es normal que los secundarios no se hayan desarrollado en un todo, o las bases del mundo estén planteadas de forma regular, pero lo importante es lo que nos deja a nosotros. Somos un niño perdido en la lluvia, rememorando ese trauma, ese daño hecho por alguien nefasto, ese sentimiento de culpa, esos deseos de venganza, pero gracias al saber eso, el reconocer que existe, saber su nombre, podremos sacar la fuerza para enfrentar a ese enemigo. Y saber que en la vida siempre habrá pérdidas, pero qué mejor homenaje a los que ya no están que honrando su vacío al disfrutar de la vida. Pero es con nuestras acciones y decisiones que decidimos si no hay nada que explicar o somos el número uno para brillar y poder seguir adelante.